Como vi a algunas y algunos, voy a arrancar contándonos un poco de dónde voy a hablar, de dónde me sitúo, ¿vale? Porque no es tan importante lo que se cuenta, sino de dónde se cuenta, ¿no? Aparte que no soy Daniel Macías, en el programa yo soy Daniel Macías, pero no puedo llegar a su nivel jamás. Me faltan unas cuantas millas de recorrido en varios temas, tengo otras, pero algunos de los suyos son ignotos para mí. Entonces soy el sustituto, que se llama. Pero él porque es aviador, ¿no? Claro, claramente. Yo voy a pie de tierra, él va por otros lados. No, lo que os quiero explicar, yo le planteé a Antonio esta conversación sobre poéticas de las luchas sociales y en las luchas sociales. Como veis, es una manera de camuflar, no voy a hablar de poesía. Es decir, sí voy a hablar, pero no voy a hablar, porque no soy un experto en poesía, no soy como Rafa Calero, que sabe un montón, y como, en fin, no estoy ahí. Lo que sí estoy es en la segunda parte de la proposición. Estoy en las luchas sociales desde hace muchísimo tiempo y fundamentalmente en América Latina. Y eso me ha hecho aprender de esas poéticas que hay en las luchas sociales. Y lo que voy a intentar hacer es un poco una genealogía de mi punto de vista, insisto, no de experto, yo no soy académico, no pretendo serlo, de hecho soy bastante antiacadémico, por lo tanto será desordenado, pero voy a hacer un poco mi genealogía personal, o sea, cómo he llegado a ver esa raíz. Yo si algo he aprendido es que siempre hay que mirar para atrás, luego hablaré de un tiempo andino que me gusta mucho, el Naira Pacha. Si no miras para atrás no sabes de dónde vienes, no tienes ni idea de qué estás haciendo, entonces es importante como entenderlo. Yo cuando estoy en una trinchera o en un corte de calle o en una acción, da igual, en Colombia, en Panamá, en Bolivia, tú sientes el atrás todo el tiempo, ¿no? De hecho voy a empezar con una anécdota. En un corte de carreteras durante la defensa del Tipnis, el Tipnis es un parque natural amazónico en Bolivia, Lula da Silva, ese presidente progresista, junto con Evo Morales, ese presidente progresista, querían atravesarlo por una carretera de 6 carriles para sacar producción hacia el Pacífico en un proyecto bastante neoliberal, y los indígenas amazónicos dijeron que ni de coña. Y entonces una noche estaban un montón de hogueras, había como 200 personas cortando esa vía. Llegó un periodista convencional de una radio de Cochabamba y entonces el señor llegó todo bien intencionado, muy de noche, y dijo: buenas, ¿quién es el vocero aquí, el portavoz? ¿No? ¿Quién es el portavoz de este movimiento? Y se escuchó una voz, yo estaba allí, se escuchaba una voz que dijo: no, pregunte usted, cualquiera responde. Ah, vale, ¿cuándo empezamos esta lucha? Y entonces alguien dijo: eso fue ahí como por octubre. Y dijo: el de este año o del pasado. Y dice: no, menos, fue como en 1492. Pero no era una figura retórica. Sí, ellos estaban dando continuidad a lo que había empezado hacía muchísimo tiempo y lo creían honestamente. O sea, no era poesía, era auténtica realidad. Entonces, bueno, por ahí voy a ir. Es un viaje a Abya Yala, no sé si todos lo sabéis o todas lo sabéis, pero en América Latina, no sé, los pueblos indígenas fundamentalmente, ahora los pueblos afro ya no hablan de América Latina, hablan de Abya Yala. Abya Yala es un término agarrado del pueblo Kuna. Y el pueblo Kuna, que está entre Colombia y Panamá, bueno, ellos no entienden de fronteras occidentales, de hecho es un pueblo de poetas. Los sailas, los sabios del pueblo Kuna, los que en la noche, en la casa grande, traducen la realidad, la estudian, ayudan al pueblo a seguir, son poetas. Hablan poéticamente, hablan en verso, además. O sea, jamás hablan, tenemos un problema de agua, ¿no? Hacen toda una vuelta metafórica para llegar al agua y es una auténtica belleza. De hecho, hay un indígena Kuna que vive en Oporto, que tiene una charla que la recomiendo alguna vez, que además es un buen poeta, Inawinapi. Él le llama el pueblo gobernado por poetas, ¿no? El único pueblo gobernado por poetas. Entonces, Abya Yala al final es un nombre muy poético para acabar con América Latina, que es un término que sabéis que impusieron los franceses frente a la Hispanoamérica, que impusieron los españoles. Y entonces hay muchos debates, Indoamérica se le llama también ahora, pero fundamentalmente Abya Yala como término es importante. Yo digo que hay una alianza indeleble. O sea, no es que la poesía sirva a la lucha social o la lucha social coja elementos poéticos, sino que está absolutamente imbrincado. No es que haya poetas que escriben, también lo hay, en sus salones y después se utiliza su poesía, que ocurre, sino que es que están en la lucha social, ¿no? Entonces está absolutamente enganchado. Yo digo que no voy a hablar del Estado español, primero porque realmente creo que sé menos del Estado español que en algunas zonas de otras partes del mundo, sino porque yo creo que aquí hubo una interrupción evidente, ¿no?
Ayer pues la charla sobre mujeres poetas contra el neoliberalismo fue muy potente y demás, pero aquí hay una guerra, hay un exterminio y hay un exilio que provoca una ruptura que yo creo que no es cosible. O sea, es una herida que va a estar abierta siempre, ¿no? Es una herida de silencio, es una herida casi metafórica. Hubo que hacer poesía metafórica todo el tiempo para... Y luego porque hay una cosa que yo creo personalmente que no se ha aceptado, y es que la mejor gente salió. La mejor gente o murió, o sea, fue asesinada, o salió, o murió de tristeza, ¿no? Entonces yo no sé eso cómo se repara. Por eso no voy a hablar, solamente quería decir eso, no voy a hablar de acá. Yo creo que es imposible entender lo que está pasando ahora en América Latina. Aquí intentamos siempre juzgarlo desde nuestra óptica eurocéntrica, entonces hablamos de ciclos, ¿no? El ciclo progresista, el ciclo no, es convulso permanentemente, es convulso desde hace 220 años, desde la independencia es tremendamente convulso, los ciclos se superponen a una velocidad brutal. Hace 4 o 5 años nadie podía pensar que Boric iba a estar gobernando en Chile o que Petro va a tomar posesión en unos días en Colombia, era imposible, pero tampoco nos caben nuestras calificaciones de izquierda y derecha. O sea, nosotros como juzgamos el mundo desde nuestra mirada, ¿no? Lula da Silva, el presidente de izquierda, ¿para quién? ¿No? O Evo Morales, no están de izquierdas porque lo de la homosexualidad no lo entiende bien, ¿no? O sea, es muy complicado el encuadrar en nuestros paradigmas, ¿no? El paradigma latinoamericano. Un ejemplo muy potente, hoy voy a terminar hablando mucho de Colombia, porque es el país donde más camino, pero además el que mejor conozco. No sé si sabéis, el año pasado hubo un paro nacional en Colombia, que duró 8 meses, fue brutal, fue impresionante. Y la izquierda colombiana, la europea por supuesto tampoco, no pudo entender nada, porque no era controlable. Era gente muy pobre, era muchachos de barrio extremadamente pobres que salieron a la calle y dijeron, ya no más. Entonces no había sindicato que los controlara, no había discurso político tradicional que lo controlara, ¿no? Igual que de acá no entendemos, pues todavía se sigue defendiendo a Daniel Ortega, ¿no? No, como era el Frente Sandinista, ¿no? Pues debe ser molón, ¿no? Preguntar a los poetas nicaragüenses, ¿no? A Ernesto Cardenal, o bueno, el Festival de Granada, que acaba de ser clausurado, porque a ver si había alguna poesía que no estuviera con el régimen, ¿no? Entonces, quiero decir que nuestros paradigmas yo siempre invito a quitarlos, ¿no? Yo planteo que esas poéticas tienen 2 dimensiones siempre. Son gasolina para el incendio. O sea, en América Latina hay un incendio, por suerte, lo que no tenemos aquí. Y yo soy de los que defiende el incendio. Hay que quemar cosas, permanentemente. Cosas, no te sé qué he dicho, cosas. Como decía Sersan, el anarcoprimitivista estadounidense, tú no puedes violar la propiedad privada. Tú solamente violas a las personas. La propiedad privada hay que quemarla. Bueno, en América Latina hay un incendio permanente. Y además no hay ningún complejo en quemar. Digo quemar simbólicamente y a veces físicamente. Y hay poesía para la quema. O sea, hay una poética del fuego. Hay una poética ardiente, muy poderosa, que permite que ese fuego tenga como un sustento poético. Porque de verdad que son muy poéticos y muy poéticas, ¿no? Y luego hay una poesía de la utopía. Porque a diferencia de Europa, que está en el permanente apocalipsis, y por suerte, lo hablábamos la otra noche, yo creo que estamos en una crisis civilizatoria que va a acabar con Europa occidental, con la civilización que hemos creado, si le podemos llamar civilización, y creo que es imprescindible para el planeta que Europa desaparezca. En América Latina, y digo América Latina, seguro que en Asia también, pero hablo de lo que conozco un poco más, hay una permanente construcción utópica, pero no es de la lógica utopista. No de la lógica utopista, que es un poco banal, ¿no? Que es el mundo de colores y tal. No, utopía en praxis, ¿no? Porque ¿cómo definimos el zapatismo? Como un proyecto político, como una utopía, como un proyecto comunitario. Yo creo que es una utopía en construcción permanente, que por eso siempre se está reajustando. Por eso hacen cosas que nosotros no entendemos, súper raras. No sé si sabéis que vinieron hace unos meses a Europa, ¿no? Han pasado casi inadvertidos, ¿no? Y hablando con las compas y con los compas zapatistas, le preguntamos, pero ¿por qué habéis venido? ¿No? Queremos entenderos. Y se fueron y al final cuando se iban les preguntamos, ¿nos habéis entendido? Algo. Lo decían con cara amarga, ¿no? Es decir, es una construcción permanente de utopía que también requiere de una poética. Aunque ha habido poetas en esas poéticas, hay una cultura oral muy poderosa. De hecho, la cultura escrita desde nuestra escritura pues es una imposición colonial, encima de un idioma que no es el propio. Pero claro, si hablamos de diversidad, pues en México puede haber 120 idiomas diferentes, en Colombia hay 103 idiomas diferentes, pensamos que es el español, ¿no? Hay una variedad brutal. En el Caribe
lugar donde ya no queda rastro indígena físico, hay una cantidad de variedades idiomáticas brutales, ¿no? Porque también pensamos que el Caribe son las Antillas españolas y el Caribe es mucho más diverso, ¿no? Todo el Caribe francófono, anglófono, es impresionante lo que hay ahí. Eso es una bomba, si no lo conocéis, tanto su literatura como su realidad es absolutamente brutal, ¿no? Y yo creo que desde las independencias en América Latina tienen muchas lecturas, ¿no? Compañeros de América Latina me pueden asesinar por lo que voy a decir, pero hay una parte de élite criolla provocando una independencia que jugó en contra de los indígenas. Los pueblos indígenas que habían conseguido un estatus de negociación con la colonia española lo pierden en la independencia por una lógica de Estado liberal, es decir, homogeneizar. Un solo idioma, una sola religión, una sola bandera. Esta lógica que Napoleón entendió muy bien y que aquí también se ha intentado imponer con poca fortuna, pues ahí también. Entonces, esa tensión desde la independencia de Ayala es fortísima, ¿no? Tanto en la construcción de mensajes metafóricos y de contenido que justificara otro modelo de independencia, y luego hablaré muy brevemente de José Martí, hasta las otras literaturas, ¿no? Que también hablaré ahora, ¿no? Lo que llaman algunos las literaturas del cuarto mundo. En la parte de carga utópica, yo creo que es muy importante cómo se articula por la oralidad que decía con la música. O sea, el tema de música es fundamental. O sea, igual que tú no estás en casa de alguien en general, me da igual, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, tú estás en casa de alguien y hay música, siempre hay música. O sea, este silencio permanente nuestro no es comprensible, ¿no? Hay música y normalmente hay trago, pero la música desde luego no falta. Y no es un tema de rumba. Es un tema de la musicalidad de la vida, ¿no? Es una vida musical, es una vida donde todo... Luego os pondré un poema bellísimo, fundamental en la lucha afro en América Latina, que es la poeta cuando lo escribe en el 78, lo canta, lo escenifica, ¿no? Entonces esa oralidad, esa musicalidad se va fundiendo y no... ¿Víctor Jara qué era? ¿Era poeta? ¿Era cantautor? ¿No? O sea, ¿dónde se separa? Nosotros lo tenemos como muy claro, ¿no? Serrat es el cantautor que pone voz a Antonio Machado, ¿no? O a Miguel Hernández. Ahí es como mucho más complicado, ¿no? ¿Cómo lo separas? Y yo creo que la música, no hay lucha social sin música allí. Esa es la otra. O sea, tú aquí estás en una manifestación y lo máximo que ahora hay son bubuselas de esas horribles que han impuesto los sindicatos, ¿no? De hacer ruiditos. No, allí hay música y se canta físicamente, y cuando están llegando los tombos, está llegando la policía, tú estás cantando, no estás, bueno, también lo estás madreando, ¿no? Lo estás insultando, pero estás cantando, es fundamental la música. Entonces, hay una especie de suma que no es decoración, es decir, esa poética de la que quiero hablar no es la parte artística de la protesta, no sé si me entendéis. A veces yo he estado en Madrid después del 11M, del 15M, perdón, de toda la expresión del 15M, había momentos de poesía, ¿no? Es el momento de la poesía en la lucha. Entonces se subía el poeta y recitaba. Esto es una implicación diferente. No es lo mismo, no es el momento artístico de la protesta, sino que la protesta es poética en sí, ¿no? O eso es lo que yo defiendo. Como decía, para mí hay una doble dimensión. La poética que anticipa lo que todavía no es consciente, lo que todavía no sabemos, y cuando tú ves textos de algunos de los poetas y de algunas de las poetas latinoamericanos de referencia, tú dices, ellos sabían algo que yo no sabía, ¿no? Ellos estaban anticipando un mundo que yo no conocía. Se me han olvidado unos libros en Moguer, pero tenía aquí, a ver si os puedo leer, me parece un ejemplo maravilloso, sí. No sé si conocéis a Rosario Castellanos. ¿La habéis leído alguna vez? Rosario Castellanos. Rosario Castellanos es la gran poeta mexicana del siglo XX. Es tremenda. Y hay un par de poemas... Hay un poema yo no soy un buen lector de poesía, pero lo voy a leer, que se titula El Otro, y dice lo siguiente, está escrito hace 40 años, y dice lo siguiente: ¿por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros.
Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Parece un poema brutal de anticipación de lo que venía y de lo que estaba pasando. Entonces yo creo que hay una parte de anticipación de lo todavía no manifestado, de lo todavía no existente. De esa utopía hablo, ¿eh? No hablo de la utopía de Galeano que tanto juego ha dado, ¿no? De camino 2 pasitos y se aleja. No, no, es que no se aleja, es que va a existir, esto va a ocurrir. Cuando los zapatistas surgen en el año 94, ahora surgirá el tema zapatista todo el tiempo, pues yo creo que es lo único decente que ha pasado en nuestro planeta en los últimos 50 años, o de lo poco decente. Primero, todo el mundo piensa que el zapatismo surge el 1 de enero de 1994, ¿no? No, ellos se estaban preparando desde el 86, 87. Y esa preparación fue complejísima. Fue una preparación de mucho debate, de mucha asamblea, de mucha conversa. Fue una cesión de privilegios de gente urbana con una idea de izquierdas tradicional que aprende de otra gente. Pero se prepararon también, por ejemplo, hay una historia hermosísima, quien forma, ¿os suena la comandante Ramona? La comandante Ramona es fundamental para entender el zapatismo, es una mujer. La comandante Ramona, en el año 89, llega a una consulta de una dentista en Ciudad de México. Dentista que era exiliada española. Llegó con 16 años a México huyendo de la represión franquista. Y esta mujer española, que era lesbiana, aunque nunca lo pudo vivir abiertamente, ella en su consulta, ella vivía sola, en su consulta ella atendía 4 días cobrando y un día para los pobres, no cobraba, ¿no? Entonces llegó la comandante Ramona con 4 indígenas más, ella no sabía que era la comandante Ramona, dijo, necesitamos ayuda. ¿Tienen caries? No, necesitamos que nos ayude a tratar la caries y a sacar dientes, ya lo básico. Y eso ella nunca supo, ¿no? Luego ya supo que era comandante Ramona. O sea, 6 años antes estaban preparándose para algo tan fundamental como la salud bucodental de la gente que iba a estar en esa jugada. Lo que quiero decir, ellos estaban anticipando un momento y los discursos, la palabra del subcomandante Marcos y demás no es improvisada, es una anticipación. Ellos siempre estaban hablando de lo que iba a venir. Y yo recomiendo, yo cuando me desespero, voy a ellos están todo el tiempo generando textos, es impresionante, aún hoy. Yo leo sus manifiestos y digo, bueno, hay una posibilidad. Y hablan de un mundo que no existe todavía probablemente, ¿no? Pero lo hay. Y luego lo que os decía, esa poética del incendio lo que hace es que lo que es humanamente insoportable, porque realmente el contexto en el que están luchando es humanamente insoportable. O sea, es muy difícil de entender cómo la gente sigue luchando. O sea, bajo cualquier criterio racional tú dirías... Yo creo que la poética que aporta al incendio lo que permite es soportar ese horror. Y entender que ese horror es un momento que te toca jugar, es un momento que te toca enfrentar, pero no es todo, hay más, ¿no? Entonces esa poética me parece fundamental. Gonzalo Rojas definía la poesía de la resistencia, que a mí me parece muy importante esa idea permanente de resistencia, que es también construcción, pero resistencia fundamentalmente, como aquella que denuncia todo, desde la sensibilidad farisaica hasta el fascismo más atroz. Es decir, no hay un espacio que no pueda criticar, que no pueda cuestionar. Saúl Ibargoyen, es que me he dejado el libro, tengo un ejemplar hay una antología de la poesía rebelde que se editó en los años 70 por Saúl Ibargoyen y Jorge Bocanera, que es una joya, es un poco, dirían en Colombia mamerta, es un poco de la izquierda revolucionaria tras la revolución cubana, pero es una joya de libro y me lo he dejado, luego si alguien va a mover se lo muestro porque es una joyita. Ellos decían que esa poesía era una poesía de confrontación, confrontaba siempre cosas, ¿no? Entonces, era la ideología de la solidaridad contra la del egoísmo, la capacidad de polemizar y luchar contra la ideología de la servidumbre, la imaginación creadora ante la pasividad y la indiferencia, ¿no? Ese tema de la imaginación va a estar permanentemente en ese debate, ¿no? Hay un ensayo mítico sobre literatura latinoamericana que escribió R.H. Moreno Durán. R.H. Moreno Durán es un gran novelista, pero también un ensayista colombiano. Y R.H. Moreno Durán escribió un texto que se llama De la barbarie a la imaginación. Y es muy interesante porque toda la dicotomía desde la independencia de América Latina, la dicotomía que planteaban las élites criollas, muy influenciadas por las europeas,
era barbarie o civilización, ¿no? Eso ha estado siempre la lógica de la colonización, ¿no? Los colonizadores llevamos la civilización y sacamos de la barbarie a estos pobres desgraciados que no entienden nada. Y eso opera con España, opera con Portugal, opera con el destino manifiesto de los estadounidenses blancos, ¿no? Que ellos tenían un destino manifiesto que era meter a la civilización, aunque fuera a la fuerza, a la gente, ¿no? R.H. Moreno Durán rompe completamente ese ensayo y plantea, es de la barbarie a la imaginación. O sea, nosotros no queremos ir a la civilización, no a la vuestra, desde luego, ¿no? Y entonces hace un contracanon de la literatura latinoamericana, os lo recomiendo a cualquiera que quiera navegar en otras aguas, fuera del hartísimo boom latinoamericano y de esa literatura que llegó a España muy mediada por una serie de agentes comerciales. Ese ensayo a mí me parece fundamental para, además, toca todo, toca Ecuador, toca Argentina, toca Brasil, toca, en fin, porque la otra es, la pregunta siempre es si podemos igualar a Abya Yala. ¿Qué tendrá que ver Argentina con Honduras? Sinceramente, muy poco. ¿Qué tiene que ver el Honduras negro con el Honduras no negro? ¿Qué tendrá que ver, por ejemplo, hay muy poquita gente que sabe que hay un México afromexicano gigante. Hay un mundo afro en México brutal. Y si tú le preguntas a la mayoría de la gente, en México hay indígenas y no indígenas, pero negros, hay un huevo de negros. O sea, hay una cultura afromexicana muy potente. Entonces, esa igualación, ¿no? Abya Yala, ¿no? Hay muchas Abya Yalas, ¿no? Pero esto sí está permanente. El tema de la imaginación como una herramienta de lucha, no como una herramienta retórica, bonita, no, sino como necesitamos la imaginación. Y decía que también la otra noche cuando hablábamos de estos temas, eso que decía Gunther Anders de que hemos perdido la capacidad de imaginar, él lo decía en el sentido negativo, de imaginar las consecuencias brutales de los actos de violencia tecnológica, ¿no? Él hablaba de la energía nuclear. Pero es coger esa palabra imaginación para nosotras, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con esa palabra? ¿La utilizamos solamente para imaginar el horror o para imaginar otras cosas? Y ahí también el zapatismo hace un juego retórico maravilloso, da la vuelta a los lemas, para mí un poco naif, del 15M, de otro mundo es posible. Y entonces dice el zapatismo, no. Otros muchos mundos son posibles, no es uno. No volvamos al rollo de el modelo único que nos va a cambiar la vida, no, son otros mundos muchos posibles. Y eso la imaginación la necesitas porque, como decía Raúl Sivecci, que si no lo habéis leído lo recomiendo, Raúl Sivecci es un ensayista uruguayo-mexicano, él dice, el campo de concentración no es reformable. A mí esa frase siempre me ha parecido brutal. O sea, él cuando empieza, no, una ley para los derechos de los indígenas, una ley para los derechos de las mujeres, eso es la reforma del campo de concentración. O sea, tienes que saber que vives en un campo de concentración, lo primero. Entonces, ¿qué decides? ¿Pones potos y geranios en el campo de concentración para que sea más bonito? ¿O te lo cargas? Y si te lo cargas, lo que dice Raúl Sivecci es o te imaginas el nuevo espacio antes o lo que estás haciendo es destruir nada más. O sea, si tú te cargas el campo, si lo quemas, sin haber imaginado qué otros campos querrías que no fueran de concentración y cómo querrías que fuera la vida ahí, estás muerto. Entonces, el zapatismo, y vuelvo a él, lo que hace es anticipar, imaginar cómo quiere que sean las relaciones sociales dentro de su territorio, imaginar cómo quiere que sea la producción, imaginar cómo quiere que sea la poética. Luego en el camino cambia. El camino se renegocia, se redistribuye, se reimagina, ¿no? Pero tiene que haber ese potencial de imaginación. Yo creo que, por ejemplo, a nosotros lo que nos falta, como estamos en este punto apocalíptico, cierto, por otra parte, nos cuesta mucho imaginar otros mundos posibles donde podamos habitar, ¿no? Porque nos han bloqueado también un poco esa capacidad, ¿no? Por eso creo que hay que aprender un poco a rescatar ese planteamiento. En ese mismo libro ellos plantean que la resistencia de la poesía no es solamente para sobrevivir. Esto me parece muy importante. No leo poesía o no utilizo la poética para refugiarme en otro mundo, ¿no? No. Esto es para contraatacar. Para contraatacar, para indagarse, para crecer y para pelear. Esa idea de pelea, de patalear, de no quedarte quieta, de no renunciar, a mí me parece fundamental. Entonces, cuando en una antología de poesía lo que te dice, para esto vale. No vale para que nos... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien expresado lo que nos está pasando! ¿Qué frase...? Yo por eso a veces con las frases efectivas de la poesía en muros y tal, hay veces que me gustan y veces que digo, pues es como que nos queda bonito, ¿no? El sistema es una mierda, vale, pero ahora vamos a pelear, vamos a quemar al sistema porque si no esto no vale para nada, ¿no? Entonces la idea de contraataque además me parece muy poderosa porque contiene el ataque. O sea, no es que ataco yo, ¿no? Es que estoy contraatacando, es que tú me estás jodiendo,
tú me estás haciendo daño, emocional, físico, y yo contraataco, ¿no? Entonces esa idea me parece poderosa. Por supuesto podéis interrumpir, además hay compañeros y compañeros que son del territorio donde estoy hablando, así que sabrán más que yo seguro. Bueno, esa idea de las ancestras y de la continuidad, a mí me parece muy importante, ¿no? Esa anécdota con la que empezaba el Tibnis es súper importante. En el mundo criollo occidentalizado, y los occidentales nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? Os voy a contar una anécdota. Hace unos años quería entrar a un territorio en Colombia, en el Cauca, donde compañeras y compañeros indígenas Nasa, de un pueblo que se llama el pueblo Nasa, están haciendo lo que ellos llaman la liberación de la madre tierra. No es una frase poética. Ellos están liberando a la madre tierra de la opresión, ¿vale? Por supuesto, los occidentales llamamos que ocupan tierras, ¿no? Que retoman tierras. No, ellos liberan a madre tierra. Entonces yo quería conocer ese proceso y les pedí permiso para ir, y entonces me dijeron, igual lleva un tiempito el permiso. Yo le dije, ¿y eso? No, porque tenemos que hablar con las ancestras. Y yo, bien, vale. Y digo, ¿con qué ancestras van a hablar? No, hermano, con las víctimas de la masacre del Naya. Fue una masacre terrorífica muy famosa en ese territorio de Colombia, famosa tristemente. Y entonces ellos, con la mediación de las mayoras y los mayores, hablaron con las ancestras, las víctimas de esa masacre, porque era su territorio. Tardé 2 meses en poder entrar, y entonces me acuerdo que me llamaban, compa, ya solamente faltan 2, que no las hemos podido localizar. No estaban hablando o sea, era real, absolutamente. O sea, ahí no había metáfora, era... ¿Cómo no va a haber poética en la vida si tú tienes esa conexión con tus ancestras, ¿no? Que no es ficticia, que no es impostada, que no es un viaje de yagé guay, no, soy occidental, me meto yagé para hacer un viaje de ayahuasca para experimentar, no. Un amigo, un chamán amazónico me decía, mire, el mambe es la coca, es nuestro teléfono móvil con los ancestros, ¿no? El celular. La ayahuasca o el yagé es el teléfono satelital. O sea, cuando no hay señal de celular, utilizamos el yagé o la ayahuasca. Y ustedes no saben manejar esa tecnología. Y tenía toda la razón. Es una tecnología, es una medicina sagrada, es una conexión brutal. O cuando estábamos en las luchas contra las megahidroeléctricas en Panamá y en Costa Rica, me acuerdo de una discusión con empresarios españoles maravillosos. Pero bueno, si los vamos a compensar, ¿no? Y yo decía, a ver, ¿ustedes saben lo que es un río para los pueblos indígenas que hay en el territorio? Bueno, pues sí, la madre tierra ya va... No, es que es mucho más grave. El río es la escalera hacia el mundo de abajo, hacia el inframundo, que es donde están los ancestros. Si tú trancas el río, te quedas sin conexión con tus ancestros. O sea, es brutal. O sea, el daño simbólico y el daño real, físico, porque es para la vida real, es brutal. Entonces, lo que dice, ¿cómo no va a haber poética en todo esto? Si ellos la poética al final es un tipo de espiritualidad de alguna manera, hay esa conexión permanente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que siempre ha estado presente en muchas maneras. En unas maneras que nosotros no entendemos, primero porque no hay casi huella. Hay un ensayo muy interesante de Gordon Broderstone que se llama La literatura del cuarto mundo, y él plantea que, claro, los occidentales nunca hemos visto literatura precolonial. Occidental, que somos los que hemos puesto todo, lo cual es falso, ¿no? Porque en todo caso sería un invento oriental, ¿no? De Mesopotamia o de Grecia, que discutíamos si Grecia era Occidente u Oriente. Hay un gran autor boliviano que plantea que Grecia es un invento de Occidente, que siempre fue Oriente, pero lo convertimos en la cuna de Occidente porque nos dio la gana. Elegimos, ¿no? Necesitamos aquí una cosa y... Bueno, pero no me voy a liar ahí. Pero él plantea un montón de formas de literatura, de los glifos, los amoxtli, los quipus, que es la literatura de cordel de los pueblos andinos, las pinturas de arena, y todas esas literaturas tenían una parte práctica, como la nuestra, hacer cuentas, llevar los impuestos, ¿no? Saber los territorios, pero había una parte poética, ¿no? Y es complejísimo. Los quipus apenas ahora empiezan a poder descifrarse. El quipu, no sé si lo habéis visto alguna vez, es simplemente cuerdas anudadas. Bueno, simplemente, es un código complejísimo, ¿no? Y entonces era hermosísimo porque el chasqui, que el chasqui era el correo en el mundo andino, el chasqui llegaba y lo que llevaba era anudado un collar gigante lleno de cuerdas con diferentes nudos a diferentes alturas, y ahí estaba la escritura. Eso es literatura, ¿no? Entonces, lo que plantea ese texto es si había una literatura del cuarto mundo, que como tampoco nos hemos interesado mucho en descifrarlas, ni en entenderlas, pues no podemos pensarlas, ¿no? Pero luego hay un texto que es muy raro, el Chilambalán, no sé si lo conocéis.
El Chilam Balam, que está escrito, no se sabe muy bien por qué, durante un par de siglos, el siglo XVI y XVII, por un montón de gente anónima. Está escrito en maya, en una de las formas del idioma maya, y aunque en teoría es simplemente como consignar el recuerdo, ¿no? Porque lo que hace es, antes de que se nos olvide quiénes éramos, vamos a consignarlo, pero a mí me parece que tiene una escritura muy poética, ¿no? Esta es una descripción de los conquistadores, ¿no? Dice, marchita está la vida y muerto el corazón de sus flores, y los que meten su jícara hasta el fondo, los que lo estiran todo hasta romperlo, dañan y chupan las flores de los otros. Falsos son sus reyes, tiranos en sus tronos, avarientos de sus flores, de gente nueva es su lengua, nuevas sus sillas, sus jícaras, sus sombreros, golpeadores de día, afrentadores de noche, magulladores del mundo. Esa última definición me parece la mejor definición del mundo colonial. Torcida es su garganta, entrecerrados sus ojos, floja en la boca del rey de su tierra, padre el que ahora ya se hace sentir. A mí me parece tremendamente poético. En teoría era un libro que consignaba el mundo que estaba desapareciendo simplemente, ¿no? Pero es muy poderoso. El Chilam Balam está a disposición de cualquiera, ¿no? ¿Conocíais el Chilam Balam? No. Es un texto fundamental. Se supone que está escrito por decenas de mayas letrados, porque había mayas letrados y mayas iletrados, ¿verdad? Que lo que hacen es intentar atrapar el tiempo, intentar que el tiempo no se les escape de las manos, mientras ya estaba esta lógica de cualquier conquistador, que es construir sobre las ruinas de lo que has conquistado, ¿no? Enterrar todo lo que existía. Bueno, ellos empiezan a consignarlo y sigue siendo un texto muy importante en el mundo maya, que es un mundo tremendamente diverso. Tampoco puedo decir los mayas, además los mayas sí están vivos, están ahí, no es un pueblo perdido, no es una civilización perdida. Hay otro texto que os recomiendo. Perdona, se supone que viene de los descendientes de los mayas. Sí, claro. Esto empieza en el 16. Es que los mayas siguen esto. ¿De qué manera se transcribe eso? En un principio entendí que venía directamente desde el tiempo de... No, lo escriben en maya. Lo escriben en maya, entre el 16 y el 17. Y no son descendientes, son mayas los que lo escriben. Es que los mayas siguen existiendo. Vale. O sea, lo interesante es que ya tú podrías decir que un criollo peruano podrías rastrear y decir es descendiente de tal pueblo andino. No, en el caso de los mayas es que nunca han dejado de existir. Ahí están. Han evolucionado como todo, porque la otra idea terrorífica es la idea antropológica de la fosilización de los pueblos, ¿no? Entonces los mayas era lo que había antes de. O el famoso cuento de... os cuento otra anécdota, pero yo creo que las anécdotas son muy explicativas. En Panamá, en un hotel maravilloso, había un señor, un indígena en Veragua, Unán, vendiendo sus artesanías a los turistas y estaba con taparrabos. Me pareció rarísimo, porque, o sea, una zona semiurbana y tal. Y cuando llegó, el tío vio su hora, se había acabado su horario, recogió las cosas, se fue al baño, se cambió, se puso la ropa y salió. Y entonces le dije, hermano, ¿qué? Dijo, hermano, los turistas quieren que seamos un fósil, yo me pongo de fósil, tengo que vender, ¿no? Entonces, esa idea terrorífica, bueno, porque tiene que ver... ¿Puedo utilizar el sí. Básicamente ya sabéis que como decía Boaventura de Sousa Santos, la palabra que más gente ha dejado fuera de la historia, además de la palabra raza, es la palabra desarrollo. Y están muy relacionadas. Deja gente fuera de la historia. Entonces la idea de desarrollo occidental, que es la que llevó la colonia y la que sigue imperando, es esta, ¿no? Tú siempre vas hacia adelante y hacia arriba. Ese es el progreso, ¿no? Entonces, todo es futuro, pasado, subdesarrollo, desarrollo, ¿no? Por lo tanto, si tú eres indígena, estás aquí. O sea, es incomprensible para un occidental que un indígena, yo tengo amigos así, digamos que si hiciéramos aquí, un indígena vaya en taparrabos. Yo tengo algún amigo que todavía, más que nada porque vive en una zona de 98% de humedad relativa y un calor del copón y se va más cómodo en bolas, entonces pues no ir en bolas del todo, y tiene un iPhone. Eso genera una contradicción brutal. Entonces dicen, ¿pero por qué? O sea, yo quiero también la tecnología, pero la quiero para lo que yo lo quiero, no para lo que tú la quieres. Yo necesito el iPhone o el teléfono móvil de última generación porque si no tengo 5G, no tengo cobertura y si a mi hijo le pasa algo no puedo avisar para que venga un bote a sacarlo, por ejemplo.
o para lo que sea, o para consultar internet, ¿por qué no? Entonces, esa contradicción entre la línea temporal nos cuesta mucho. Por eso el tema de los ancestros y la continuidad es muy importante, porque ellos sí pueden conjugarlo, ¿no? Y lo que está pasando muy interesante es que en las luchas criollas, me refiero al feminismo, al ecologismo y demás, está habiendo un contagio de esas cosmovisiones indígenas y permite jugar en muchos planos y en como muchos planos paralelos. Fijaos lo que pasó antes de la pandemia, en el 18, 19, creo que el 18. No, pero creo que de lo que voy a hablar es el 18. Las mujeres zapatistas convocaban el primer encuentro planetario, ya sé que los zapatistas tienen un nombre maravilloso, primer encuentro planetario de feminismos, whatever. Y entonces llegan allí este ejército de mujeres de todas partes del mundo, llegan a Chiapas, y las mujeres zapatistas lo habían organizado de tal manera que los hombres zapatistas estaban en el encuentro, pero eran los esclavos, digamos. Los hombres cocinaban, llevaban las maletas de las invitadas, se encargaban de que aquello estuviera limpio, ¿no? Para que sus mujeres pudieran estar concentradas en lo que estaban. Y entonces llegaron, había un grueso, me contaba una compañera zapatista, había un grueso muy grande de mujeres de movimientos feministas no mixtos. O sea, muy radicales de los hombres para nada, ¿no? Ni de coña. Y entonces las mujeres zapatistas no entendían nada, ¿no? Decían, ¿y cómo lucháis? Porque nosotras para defender el territorio necesitamos también de los hombres, o sea, tenemos que hacerlo juntas, porque si no... Bueno, eso fue un encuentro muy tenso, terriblemente tenso. Las zapatistas hicieron un manifiesto maravilloso, que os recomiendo que lo veáis, y al año siguiente todas las zapatistas guay las feministas guay del mundo querían ir. Y la mujer zapatista le dijo, ¡ay, qué pena! Es que lo vamos a aplazar. Es que ese presidente que tanto les gusta a ustedes, López Obrador, que supuestamente es progresista, va a hacer el Tren Maya, que va a atravesar nuestros territorios y tenemos que luchar contra el Tren Maya y lo tenemos que hacer con nuestros hombres. Y a ustedes no les gusta eso, así que mala suerte. Es decir, somos feministas, sí, pero somos feministas comunitarias a nuestra manera y tenemos nuestra forma de entenderlo y nos da igual su película. O sea, no significa que sea mejor o peor, ¿eh? Yo estoy hablando de... Bueno, frente a muchas corrientes muy europeizantes, obviamente la poesía que más conocemos de América Latina está terriblemente europeizada, ¿no? Y hay una influencia brutal de la poesía española, lógicamente, y europea, y está bien. A mí me gustaba, ayer no salió, claro, porque era un movimiento muy anterior, no sé si conocéis el movimiento artístico en Brasil, el antropofagismo, que eso fue como de 1920, 1930, era un movimiento fundamentalmente de artes plásticas, pero a mí me fascinaba, porque fue la construcción de la nueva modernidad brasileña y los artistas brasileños lo que dijeron es somos antropófagos. Somos brasileños, no somos europeos, pero nos vamos a comer todo lo que nos interese vuestro. O sea, nosotros vamos a canibalizar lo que nos interese vuestro y lo vamos a hacer nuestro. Ya una vez que nosotros nos lo comamos y lo caguemos, porque lo decían así, esa defecación lo hace diferente. A mí me parecía súper poderosa esa idea de canibalismo al revés. No nos llaman caníbales, pues vamos a ser caníbales de su cultura. Bueno, pero es cierto que hay una europeización y Rubén Darío y tal y cual. Hay otras poéticas que van ahí. Yo creo que hay una poética muy basada en... Os decía antes que os iba a hablar de esto, de un tiempo en el mundo andino, que confundimos siempre con los incas, es bastante más complejo. Los incas fueron el final del paseo. Hay un tiempo maravilloso que es el Naira Pacha. El Naira Pacha, que es muy difícil de traducir al castellano, pero sería algo así como el pasado como futuro. Es decir, lo que dicen los pueblos andinos es, pero esto que decir los blancos es muy raro, ¿cómo que hay que mirar hacia el futuro? ¿Cómo miráis al futuro si no hay nada? Es un abismo, ¿no? Dicen, es un abismo, no hay nada. Cuando tú miras para adelante, no, mira para adelante, te vas a caer. Entonces dicen, y mirar al presente es imposible porque el presente siempre es pasado. O sea, cuando estás enunciando, el segundo anterior ya es pasado. Por lo tanto, ¿cómo vas a mirar al presente? Eso de, vive el presente. No sabemos cómo lo hacéis. Entonces, la única manera de vivir es mirando al pasado. Pero no para quedarte en una mirada de pasado, sino para poder imaginar un futuro. Por eso es el pasado como presente, ¿no? O el pasado como futuro, perdón. Es un tiempo muy potente. Entonces, hay un montón de poéticas, especialmente en Perú, en Ecuador, en los países más andinos, que tienen esa lógica todo el tiempo. Es decir, hay un viaje al pasado, pero no es un viaje al pasado melancólico, no es un viaje al pasado de añoranza, ¿no? Sino que es un viaje al pasado para construir futuro. Y eso le da una potencialidad terriblemente brutal para luchar. Y esto es muy importante, aunque podríamos verlo más desde la filosofía o la sociología, pero a mí me parece clave. Si algo está pasando en América Latina en los últimos 30 años es que con todo el movimiento decolonial, que habréis escuchado probablemente, hay todo un movimiento decolonial muy potente, lo que se identifica es, el enemigo es el concepto de la modernidad.
El concepto europeo de la modernidad es el mal. La Ilustración es el mal. Y la modernidad nació en la conquista. O sea, tú no puedes entender la modernidad sin el Caribe, por ejemplo. O sea, el Caribe es la clave para entender la modernidad europea. Se financia con el dinero del Caribe, con la sangre esclava, se financia con un modelo de exposición y de explotación brutal. Pero es que además la modernidad tiene un componente que atenta contra estas poéticas de las que estamos hablando, que es la universalidad. La Ilustración y la modernidad europea se inventa el término universal. Nosotros decidimos cuáles son los derechos humanos universales, decidimos cuál es el arte universal. Entonces veis, Enciclopedia de Arte Universal. Y si alguien me puede decir el nombre de un artista plástico de Sudán, le regalo mi coche. Me la juego. O sea, igual tengo mala suerte de aquí hay un canalla especializado en África y me fastidié, ¿no? Espero que no os doy tiempo, no, se acabó, no, nada de Google. Pero sí, de verdad, reflexionarlo, o sea, ya, aquí hay gente muy rara, ya lo sé, somos un poco raras. Me la he jugado demasiado, joder. ¿Puedo ir al otro aula a hacer la misma propuesta? Sí, pero me pilláis. Entonces, nosotros hemos determinado el término universal. Y el término universal es algo que ha aplastado al resto de pueblos desde hace siglos. O sea, el siglo XVIII europeo, hay un libro de Gonzalo Pontón que a mí me encanta que se titula La lucha por la desigualdad. La hipótesis de Gonzalo Pontón, que es un gran historiador, es en el siglo XVIII nadie luchó por la igualdad. La Revolución Francesa, milongas. Se luchó por la desigualdad, por atornillar la desigualdad, para que el pueblo no pudiera acabar con el mundo feudal construyendo un mundo de iguales, sino para que la burguesía pudiera atornillar un mundo de desigualdad, ¿no? Esa desigualdad a escala planetaria es brutal. Entonces, los derechos humanos. Miren, luego lo nombraré, la revolución para mí más interesante y más importante de la historia de la humanidad. A ver si alguien adivina cuál voy a decir, como estoy hablando de las Américas. ¿Cuál es la más interesante? La revolución que digan, ¡joder, ha sido lo más! Ayer salió un cartel que puso Antonio. Haití. O sea, de la que no sabemos casi nada. O sea, 1804 es el momento, o sea, ni 1789, ni... 1804 es el momento más erótico del movimiento revolucionario planetario. Pero no tenemos ni pajolera idea. Lo que puso ayer Antonio de Todos somos negros, yo tengo una copia de ese cartel que un amigo me lo arrancó con mucho cuidado de las calles de Madrid. Lo interesante de ese cartel es que está el artículo 14 de la Constitución Revolucionaria Haitiana, en la que dice, no sé si se fijaron, a partir de la proclamación de esta Constitución, todo ciudadano haitiano es considerado negro. Es un acto contra el universalismo eurooccidental que decía un ciudadano blanco. Y blanco no tiene que ver con el color de la piel. La raza nunca ha tenido que ver con el color de la piel. Ya saben que los negros con dinero podían comprar su blanquitud a la corona española. Pagaban y si alguien lo llamaba negro, lo encarcelaban, porque la corona había dicho que ese tío era blanco. Era azul, pero fundamentalmente era blanco, ¿no? Pues ellos dijeron, que hasta que hemos hecho esta revolución, los únicos ciudadanos de Haití eran los blancos. Pues ahora todo el mundo es negro. Da igual tu color. Nosotros te llamamos negro. Fue un acto de subversivo. Sí, no sé si lo veis. Y además tremendamente poético, porque encargarte una constitución de decir cómo te voy a llamar, ¿no? Y cómo está cargado de... Bueno, cuando a Toussaint Louverture, que murió en una cárcel francesa, como hay que morir, porque los franceses son súper guay, revolucionarios, capturan al que los humilló, porque la revolución de Haití, no sé si lo conocéis, pero primero es la primera revolución negra de la historia en el mundo occidental. Segundo, pasan a cuchillo a todos los blancos, se le quedaron 3 o 4 y la cagaron, o sea, porque tenían que haber pasado a todos. Y además demuestra cómo es el modelo colonial. Francia aceptó la independencia después de perder los ejércitos napoleónicos. Napoleón mandó a 50.000 hombres a Haití que volvieron con el rabo entre las piernas. Francia le ha cobrado hasta el año 1953 una compensación a Haití por haberse independizado. Haití ha pagado algo así como 40.000 millones de euros en compensación. Luego preguntan por qué Haití es pobre. Ojo, cuando España abolió la esclavitud o cuando Inglaterra abolió la esclavitud, a cada propietario se le pagó por cada negro que perdía como esclavo, ¿eh? Las arcas españolas casi se arruinan por pagar la compensación por haber abolido la esclavitud. Aquí no hay nada gratis. La propiedad privada nunca pierde. El tema es que no lo sabemos, pero... Bueno, lo de Haití es muy interesante porque cuando Toussaint Louverture le pregunta, oiga, claro, ustedes son los jacobinos negros, hay un libro muy famoso, los jacobinos negros, ustedes se han inspirado en la Revolución Francesa. Y él dijo, ¿la Revolución qué? No, nosotros nos hemos inspirado en la Charte du Mandé, en la Carta Mandé, que nadie sabe que existe. La Charte du Mandé
se llama en francés por la zona de influencia, es una carta de derechos escrita en el siglo XI en el Imperio Mali. Buscarla, está en internet traducida. Es la carta de derechos humanos más hermosa del mundo porque además son derechos colectivos. A diferencia de la Carta de Derechos Humanos, de la Declaración de Derechos Humanos de Francia o de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que son básicamente derechos individuales y por lo tanto liberales, la Charte du Mandé, la Carta de Mandé, está inspirada en derechos colectivos. Hay también derechos... mira, es tan fácil si buscáis. Es Mandé, así, el Imperio Mandé. Mandé. Y Charte, yo no sé cómo se escribe en francés, Charte, ¿no? Charte. Du Mandé, o la Carta de Mandé, si lo buscáis está disponible. Entonces, fijaros qué interesante. Es decir, los revolucionarios haitianos recogen una historia que viene del siglo XI, ¿no? Y hace una revolución a principios del siglo XIX. La independencia de... Me estoy enrollando aquí, pero es que me parece importante para el contexto. Si veis que se me está yendo la pinza, me paráis, ¿vale? Cuando Simón Bolívar, el libertador, fracasa en su primer intento, fracasa estrepitosamente, o sea, se pega un ostión militar y económico brutal, se exilia a Haití. El único sitio que lo recibe es el Haití liberado, el Haití independiente. Y entonces Louverture le dice, Bolívar cabizbajo, sin dinero, sin capacidad de montar sus ejércitos, entonces Louverture le dice, le acabamos de quitar todo a los blancos, nos sobra el dinero, ¿qué quieres? ¿Ejércitos? Te lo financiamos. Y entonces Bolívar le dice, ¿a cambio de qué? Dice, solamente hay una condición. Territorio que libere de los españoles, territorio donde abolir la esclavitud y los negros son libres. Fue la única condición, que por supuesto Bolívar traicionó desde el primer minuto. Pero la independencia de América Latina no sería entendible sin Haití. No habría habido ejércitos bolivarianos, no los habría habido. San Martín no habría tenido recursos suficientes. Es decir, todo empieza en Haití. Esto no lo sabemos. Muchos latinoamericanos tampoco, porque es la historia borrada, ¿no? La historia, como dice el gran poeta Juan Manuel Roca, el problema no es lo que adulteran de la historia, sino lo que borran de la historia. No es lo que nos mienten, sino lo que no nos cuentan, ¿no? Bueno, esa posibilidad del Naira Pacha parte siempre de tres. Los andinos plantean siempre tres temas, ¿no? Tres elementos que son importantes. La carencia, algo me falta, ¿vale? La tendencia es el proceso y el sentido. Esto lo podéis ver, si ponéis Me quitaron negra, lo podéis ver hecho el mes pasado, hace 7, por niñas negras de Venezuela, por niñas negras de... O sea, es acojonante. Esto sigue. Esto en el año 78 es la bomba. O sea, hecho por una negra. No hecho por un blanco que critica el racismo. Hecho por una negra. Con este nivel de complejidad, el discurso es tremendo. O sea, es una resignificación del insulto. Es lo que hizo Aimé Césaire desde un punto de vista muy intelectualizado, hecho desde el terreno, ¿no? Y esto ha sido gasolina para la lucha. Esto no es retórica. Lo interesante, lo que me gusta mucho de este vídeo, además, Victoria escribe esto ya cuando tiene como 52, 53 años y parte todo de una anécdota cuando tenía 9 años. Quiero decir, le lleva tiempo elaborarlo. No es sencillo. Lo interesante es cómo lo pone en juego, si os dais cuenta. Utiliza todo lo que va a encontrar. No, pues los negros el folclore, tal, ¿no? Pues la música, para lo que valen. Para el sexo y para la música, ¿no? Esta es la idea racista, ¿no? Lo que hace es coger todo eso, resignificar, repetir la palabra hasta la saciedad, ¿no? A mí me parece políticamente en la bomba, pero poéticamente es de una hermosura increíble. Si lo buscáis, hay vídeos de contemporáneos que se te saltan las lágrimas porque ves a niñas que obviamente no saben quién es Victoria Santa Cruz. En las fiestas populares se sigue representando y además se representa, o sea, no se declama, ¿sabes? Hay toda esa cosa performática y siempre tiene que haber el coro del que te grita negra, ¿no? Que me parece muy potente esa idea. Entonces, lo que quiero decir, hay una poesía afro muy potente, muy oral, mucha no registrada, no registrada, no publicada en libros elegantes. Está publicada y la vas consiguiendo por ahí cuando vas por los territorios, pero no es una cosa que esté ahí súper presente. Está muy negada cuando uno va a las ferias del libro, cuando uno va a eventos, digamos, formales, lo arrinconan como mucho en lo que se llama literatura étnica, ¿no? Bueno, entonces la literatura blanca no es étnica, pues será también étnica, ¿no? Ahora hubo un debate muy grande cuando hubo la bronca en la Feria del Libro de Madrid el año pasado, no sé si sabéis, el país invitado era Colombia y el gobierno de Colombia hizo una selección bastante infame de autores y autoras.
pero hablábamos con Delia Vidal. Delia Vidal es una autora negra colombiana y ella fue a la feria. Y entonces la criticaron mucho, ¿no? Porque Héctor Abad Faccioninza renunció a ir, William Ospina renunció a ir, todos criollos, por cierto. Y en protesta, ¿no? Por la selección que había hecho el gobierno colombiano. Y ella fue, la habían invitado, entonces la entrevistamos y Delia dijo, ¿sabes qué? Es que yo soy negra, yo no me puedo permitir el lujo. O sea, yo estoy rechazada absolutamente de todos lados. Cuando me invitan, yo me meto. Me da igual quién me invite. O sea, yo voy allí, ahora no voy a cualquier cosa. Y efectivamente fui de una caña tremenda. Pero era muy interesante su reflexión de que es que vosotros os podéis dar el privilegio de tener una posición política elegante. Yo no. Yo me tengo que embarrar. Ahí me toca llenarme de mierda para poder existir. Y a mí ese punto me parece muy potente, ¿no? En esos debates sobre privilegios, sobre no privilegios y demás, me parece muy potente. Hay un movimiento literario y poético afro muy fuerte y muy imbrincado también efectivamente con la política. Ahora, no sé si habéis escuchado, la nueva vicepresidenta de Colombia, para horror de la élite criolla colombiana, que están asqueados, va a ser negra. Sí. Negra popular, negra pobre, negra gorda, o sea, tiene todo. Bueno, no, es heterosexual, la pobre se salva por algún lado. Francia, como dicen, lo único que la salva es su nombre, que se llama Francia, que es elegante. No, de verdad, la pobre está jodida. Hay un chiste que yo hago, es que a Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, no lo van a matar, que lo quieren matar desde hace muchos años, la élite colombiana, porque lo peor que tener un guerrillero en la presidencia es tener una negra en la presidencia. Entonces, si lo matan, Francia subiría, ¿no? Entonces, está salvado. Fijaros qué interesante, Francia, con su combo, toda su campaña política ha sido tremendamente poética. ¿Su lema cuál ha sido? Vivir sabroso. Vivir sabroso. Y a partir de ahí ha estado cargando de contenido qué significa vivir sabroso. No, vivir sabroso no es vivir bailando. Vivir sabroso es poder sentarse en la puerta de tu casa sabiendo que has comido, que la brisa te da, que nadie te va a matar. O sea, empieza a darle contenido, ya, pero empieza a generar una campaña ultra poética que, por supuesto, los europeos ya están criticando. No, estos latinoamericanos como son de moñas y tal. Entonces empezaban, en la campaña utilizaban otro lema, es Colombia, campeón mundial del amor. No, ¿cómo se les ocurre? Claro, en un lugar en guerra permanente, en violencia permanente, reivindicar el amor no solamente es poético, es tremendamente político, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que a veces no entendemos. Bueno, ahí... Paco, dime. Perdona, sí, claro. ¿El vídeo ese que has puesto, de qué año es? ¿No? Del 79-80. Porque estoy aquí pensando y, por ejemplo, me he acordado, ¿no?, de que ya en el año 68, en lengua inglesa, pues Jay Brown ya también decía "Say loud, I'm black and I'm proud", ¿no? Dilo alto, claro. Soy negro y estoy orgulloso. No, y ten en cuenta que la frase madre es de Aimé Césaire del año 48, de "negro soy negro me quedo", que ya lo dice otra vez. O sea, todo esto tiene una genealogía obviamente de lucha. Lo que pasa que esto en Perú es la bomba, es que no sé si conocéis Perú. O sea, en Perú la población afro está invisibilizada, exotizada, está aislada en la costa y es como que son una extrañeza, ¿no? Tú vas a la playa a ver negros, ¿no? Como que no existen en el país. O sea, si tú le preguntas algo sobre Perú, piensa que es un país indígena, pero no un país de negros. Esa experiencia a los negros en los Estados Unidos la conocían también en sus propias carnes. Claro, de sobra. Y lo que es interesante es todo, no me voy a meter ahí porque entonces entraremos en un campo tremendo, pero todo el movimiento afro, incluidos los Panteras Negras, todo el movimiento afro estadounidense nace en el Caribe, no nace en Estados Unidos. O sea, Marcus Garvey, etcétera. O sea, si tú vas tirando de la genealogía, todo sale del Caribe, todo. Y bueno, y otra cosa apasionante que no me voy a meter en esa poética que yo me fascina y he intentado estudiarla bastante, es el movimiento Rasta, que todo el mundo se queda con la música y los porros como... O sea, es brutal. O sea, estudiar alguna vez el movimiento Rasta porque es la bomba. O sea, y políticamente es salvaje. Pero bueno, un par de ejemplos de... Estos son dos poetas de Guatemala, Humberto Acabal y Calixta Gabriel Chiquín, nada, dos versos, pero ya están empezando, aunque la poética indígena se traduce desde hace relativamente poco al castellano, pero ya empieza a haber mucha antología, mucha manera de acceder a él, pero un par de ejemplos, ¿no? A mí esto me parece una maravilla. En este país pequeño todo queda lejos, la comida, las letras, la ropa. O
sencillito, pero... Y Calixta dice, con sangre voy a escribir la historia del pueblo maya en Guatemala, el sufrimiento del pueblo en la miseria. Con poesía redacto la frialdad de la injusticia, el racismo y la discriminación, mi pueblo con hambre, la miseria y el dolor. Son más largos, he cogido solamente un par de fragmentitos. Lo que quiero decir es que, aunque siempre ha habido poética indígena, porque siempre la ha habido, empieza a dar el salto al traducirse al castellano y al publicarse en antologías y demás, empieza a tener cierto impacto en ese mundo criollo urbano, ¿no? Un par de conexiones, tres. Bueno, lo que os decía Leonel Rugama, esto voy a ver los vídeos muy poquito, porque son largos. Esto es en las movilizaciones brutales contra el régimen de Daniel Ortega, que como consecuencia han generado pues, que casi todo el mundo está exiliado o encarcelado, y Nicaragua ahora mismo es realmente es un lugar terrorífico. Pero esto fue durante las manifestaciones. Solamente un ejemplo de cómo que se rinda tu madre, ese lema, Leonel Rugama, ahí está, es acojonante, ¿no? Como desde el año 78 que mandan a Rugama sigue siendo el grito de resistencia cuando la gente está en la calle, ¿no? Otro ejemplo con el mismo tema, el tema lo conocí de sobra, entonces no me voy a explicar, pero esto es el primer vídeo es en Chile, el segundo es en Colombia. Conocéis el tema, ¿no? Esto es Inti Illimani interpretándolo, aunque el tema es de Quilapayún, en el 19 en Chile. Había más gente detrás. A mí esto me parece anecdótico, ¿no? O sea, un tema que además está cargado de política, pero de poética, que compone Quilapayún en el 73, que ha sido un lema permanente, no solamente en América Latina, pero fijaros, esto es en el 19, durante las protestas en Chile, que pasa en Colombia la noche en la que la izquierda gana unas elecciones presidenciales por primera vez en 212 años. No es anecdótico. Es la primera vez que alguien que no sea de ultraderecha en realidad llega al poder. No significa que vaya a cambiar el mundo, es bastante complicado, pero para los movimientos sociales y para la gente fue bastante especial. Esto pasó en Cali, ni siquiera en Bogotá. Esa es la noche de las elecciones. Esta es la gente cantándolo. Aquí no hacía falta Inti Illimani. Y Francia Márquez. Todo el tiempo la idea, ¿no? O sea, no es, ay, tengo un problema y lo soluciono. No, es que late algo ahí en el fondo, forma parte de un proceso y sí, va a responder a una carencia, pero eso es solamente una de las tres patas, ¿no? No es la única ni la fundamental. Y hay muchas contradicciones. Todo esto en los años 60 y 70 se mezcla con el proyecto colonial de la izquierda. La izquierda europea tiene un proyecto colonial exactamente igual que el de la derecha. Aimé Césaire, el gran poeta de Martinica, que si no lo conocéis, conocerlo,
Aimé Césaire, cuando en el año 46, creo, 47, manda una carta al Partido Comunista francés, del que formaba parte, porque él era una colonia francesa, renunciando al carnet del Partido Comunista, y básicamente les dice: sois iguales, sois unos imperialistas asquerosos iguales, así que renuncio. Y él dice una cosa más brutal ahí, ¿no? Él dice: lo que os ha molestado de Hitler y del nazismo es que el nazismo os ha tratado a los europeos como vosotros nos tratáis a nosotros. Y él dice: todo europeo tiene un pequeño Hitler dentro. Que es brutal. Eso lo dice un poeta maravilloso. Aimé, ese sí me lo sé. Aimé. Me falta una tilde en Césaire, pero Aimé Césaire, junto con Senghor, el senegalés, es el padre del concepto negritud. Son los que inventan, en un grupo que había en París muy potente, el concepto negritud. Y él es muy famoso por una frase, de hecho luego citaré un par de poemarios suyos, que es: negro soy, negro me quedo. O sea, tú me llamas negro, pues así me voy a ser. Entonces ellos resignifican la categoría negro, que era despectiva, y crean el concepto negritud. Y es un gran poeta y es un gran político, porque él entiende que Martinica no está en un momento para la independencia, él había aprendido de los procesos de independencia de África fallidos, y él apuesta por la autonomía como una fase de transición. Nunca se le perdona, pero Aimé Césaire es fundamental. Bueno, de Martí no voy a soltar mucho rollo, simplemente, si no conocéis la obra poética de Martí, me parece imprescindible. Martí es un gran pedagogo. Quien esté en el mundo de la pedagogía, Monse, es tremendo. O sea, cómo aborda el tema de la infancia y cómo aborda la pedagogía es emocionante. O sea, se te saltan las lágrimas, porque además los textos pedagógicos de Martí son poéticos. O sea, Martí no sabía ni siquiera pegar un tiro sin poética. No, de verdad, yo creo que este tío, cuando lo mataron, que estaba en batalla, el tío debía estar diciendo: no sé, aparta de mí esa bala fulgurante que... O sea, de verdad, es que no hay texto de él que no sea... Yo, por ejemplo, versus los textos de Bolívar, que me los he leído, pero bueno, hay cosas que me interesan, cosas que no me interesan tanto. Martí me parece mágico. O sea, las crónicas de Martí desde Estados Unidos es la mejor descripción de Estados Unidos, pero también son ultra poéticas. Y la poesía de él ha sido gasolina. O sea, Martí sigue siendo gasolina para la revuelta. Es impresionante. Solamente ponía ahí porque la gente no es muy consciente de todo lo que fue, no es consciente además de que él es el creador de todo el andamiaje político de la independencia cubana, que lo hace desde el exterior, igual que años después lo hace Fidel. Pero todo el mundo piensa... Martí muere en el año 95, 1895. Todo el mundo piensa que hubo una guerra de la independencia en Cuba, ¿no? Hubo como mínimo 3, como mínimo. Es decir, que también los procesos revolucionarios sean muy largos y ellos saben que... O sea, aquí no, fueron los estadounidenses. Hundieron el barco, nos la jugaron y perdimos Filipinas, Cuba y Puerto Rico, ¿no? El gran desastre. Aunque parece que solamente perdimos Cuba, ¿no? No fueron los estadounidenses, fueron años y años de lucha de los cubanos en los que pusieron mucha sangre, incluida la de Martí. Bueno, no me voy a enrollar. Hay un disco muy bonito de Pablo Milanés con los poemas de Martí, que si no lo conocéis está muy bien. Bueno, el principio del siglo XX es extremadamente convulso. Voy a ir más rápido para poder llegar a la actualidad. La independencia de Cuba, por supuesto, es un hecho que cambia casi todo. Cuba es casi la última, ¿no? Bueno, Puerto Rico sigue siendo colonia. Y por supuesto hay muchas colonias en América Latina que no somos conscientes. Es decir, Guayana Francesa tiene el estatus de Canarias. Yo es el único territorio colonial físico en el que he estado. O sea, funciona como una colonia todavía hoy. Todos los funcionarios son blancos, en un sitio de negros. Bueno, es una locura, es un lugar terrible. Bueno, también se produce la independencia de Panamá, que es una independencia muy extraña, porque depende de la construcción del canal de Panamá, porque hay muchos intereses ahí metidos. En Panamá, junto con, que ahora nombraré a Augusto César Sandino, está el primer guerrillero de la historia de América Latina, que es Victoriano Lorenzo, que nadie conoce porque era panameño el pobre desgraciado. Lo fusilaron justo en el proceso de independencia y hoy, que están en Panamá, llevan 3 semanas de lucha brutales en las calles, está todo el país parado, nadie lo sabe porque Panamá no existe. En los cortes de calle, el primer grito que se da siempre es uno. Mi compañera se reía cuando llegó a Panamá porque no lo entendía, un grito de guerra en la lucha, que es: la pelea es... Entonces el resto del mundo dice: peleando.
eso que parece muy obvio, era Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo, cuando decía, ¿cómo se gana esta pelea? Peleando. O sea, aquí no hay rollos, es claro, ¿no? Bueno, es un momento de construcción de las repúblicas, eso muy poca gente lo entiende de América Latina. Durante el paro nacional de Colombia hubo concentraciones en España y estábamos en una concentración en Santander con colombianos y colombianas. Y entonces cantaron el himno de Colombia con la bandera colombiana. Y entonces había un chico anarquista español que se ofendió muchísimo y los insultó. ¿Pero cómo cantan el himno de la patria que los oprime? ¿Cómo tal? Luego lo cogí con, no entiendes absolutamente nada, chaval. O sea, primero, ¿quién eres tú para decir nada a nadie? Pero segundo, son repúblicas que están en construcción, son apenas 200 años. Entonces los elementos de autoafirmación nacional pues están ahí. Pues es una tontería pelear con eso. Bueno, hay una idea, una ruptura con esa idea de homogeneidad cultural eurocentrada, es decir, toda esa diversidad indígena, la diversidad afro, incluso movimientos criollos que reivindican la criollidad como un... De hecho, hay toda una lógica en el Caribe muy interesante que es la teoría creol, que es muy diferente de la idea del mestizaje. La idea del mestizaje es tremendamente eurooccidental. Vasconcelos, la raza cósmica, esta idea de... Juan Larrea, un gran poeta español, también tiene esta idea de la raza cósmica, ¿no? Lo mejor es el mestizaje. El mestizaje nos hace diversos y tal. Esto es muy relativo. Primero porque queda gente no mestiza y segundo porque el mestizaje se ha hecho a punta de violación, ¿no? O sea, no ha sido un mestizaje muy poético. Visibilidad de otras voces, influencia de una fuerte migración anarquista y comunista. Esto es muy importante. La primera mitad del siglo XX, la migración, le he llamado migración por ser educado, el exilio anarquista y comunista es brutal, especialmente en el Cono Sur, ¿no? En Argentina, en Chile, en Paraguay la influencia es tremenda, pero también llegan a otras partes. Un personaje que Antonio y yo nos hemos acercado, Blázquez de Pedro, por ejemplo, de Salamanca. Blázquez de Pedro organiza, que además era un gran escritor, organiza los sindicatos del Canal de Panamá en 1914, o... Barret, iba a hablar de Barret. Barret del Cántabro, que organiza la lucha de los cañeros en Paraguay, pero además es un tremendo poeta y un tremendo escritor, una obra impresionante. Rafael Barret, recuperado hace apenas unos años su obra, que estaba absolutamente perdida y desperdigada, ¿no? Entonces, esa influencia es importantísima, ¿no? Toda la Patagonia rebelde, en fin, hay una cantidad de procesos atravesados por el anarquismo y por el comunismo, que luego es reconfigurado, ¿no? Es decir, luego hay una especie de apropiación de esos movimientos por parte ya de gente del territorio que dice, bueno, yo me quedo con esta parte de lo que me cuentas, pero otra no me interesa, ¿no? Porque también había una actitud colonial, en realidad, en muchos de estos anarquistas y muchos de estos comunistas, que sabían que había que hacer las cosas, ¿no? Sabían cómo había que organizar la vaina. La lucha ante la presencia estadounidense, curiosamente, no la hacen ni anarquistas ni comunistas europeos, la hacen latinoamericanos, como decía Victoriano Lorenzo, Augusto César Sandino, importantísimo. Fijaros la poética, ¿no? Los ejércitos de Sandino, que se le llama así, los ejércitos de Sandino, eran 4 matados, ¿vale? Eran poquísimos. Y entonces, cuando les hacían emboscadas, Sandino es el que lleva la guerra de guerrillas, se la lleva a la máxima expresión. Ellos, cuando rodeaban a las tropas estadounidenses en Nicaragua, utilizaban a todos los niños porque ellos luchaban con la familia, ¿no? O sea, iba el guerrillero, la mujer, los niños, la abuela, todo el mundo, ¿no? Entonces los más débiles se quedaban esperando la lucha. Los niños los situaban en las partes altas y hacían ruido con todo lo que podían, con palos, y a eso, ¿cómo le llamaba Sandino? El coro de ángeles. O sea, estás pegando tiros como una bestia e invocas al coro de ángeles para que te ayude. Es una belleza, ¿no? Y entonces uno de los lugares revolucionarios de Managua en los años 80 más divertido, de donde se tomaban los mejores tragos de ron, se llamaba el Coro de Ángeles. Y la gente pensaba que era un sitio religioso y estaba toda la rojería del planeta ahí. Bueno, y por supuesto revoluciones como la mexicana, ampliamente conocida, o la guatemalteca, muy poco conocida, de los años 40, ¿no? Que termina con Arbel. Hay una reconfiguración territorial muy importante a finales del 19 y principios del 20. Está la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, que todavía hoy tiene consecuencias. Paraguay sigue siendo un país con una proporción de mujeres desproporcionada frente a los hombres. Argentina, Uruguay y Brasil se aliaron y destrozaron Paraguay. Casi no queda nada. La guerra del Chaco, la guerra de los 1000 días, la independencia de Panamá, son conflictos bélicos muy desconocidos en nuestro mundo, pero que influyen tremendamente y generan también una cantidad de autores y autoras que empiezan ahí a trabajar. Y la aparición de los invisibilizados. Yo no he hecho una lista, ya hubiera querido yo hacerlo de Rafa,
pero me voy a llevar como 3 años a hacer la lista de... lo que quiero decir es que hay una poesía muy conocida, pues muy conocidos, pero otros no. Pedro Mir, Juan Gelman, por supuesto, Roque Dalton, ejecutado por el FMLN, por un señor que ahora da clases en la Universidad de Oxford, Ernesto Cardenal, ahora mismo perseguido hasta la saciedad por Daniel Ortega y su estimada mujer, Leonel... Ah, sí, pero vamos, perseguido hasta la muerte, en realidad. Leonel Rugama, que si no lo conocéis luego voy a hacer una conexión ahí muy potente. Leonel Rugama es otro mito en la poesía nicaragüense. César Vallejo, por supuesto, Nicanor Parra, Juana de Ibarburu, Oliverio Girondo, que es tremendo, Manuel Gonzalo Prada, Magda Portal, Mariblanca Sabas, Pablo de Roca, Jorge Enrique Adum. Hay cientos, o sea, yo solamente he nombrado ahí unos cuantos nombres, además de generaciones muy diversas, pero lo que quiero decir es que no es... Conocemos cuatro, eso también es parte del filtro de la colonialidad. Hay un filtro en el arte, igual que en cualquier disciplina, porque la colonialidad afecta a todo y es... en Paraguay tenían un chiste, un chiste cruel. En Paraguay decían que para ser autor paraguayo tenías que ser primero autor argentino. Es decir, que hasta que en Buenos Aires no te dieran el visto bueno, no empezabas a ser un escritor de cierto peso. Bueno, con Occidente pasa así. Los escritores y escritoras, los poetas y las poetas del sur, de África, de Asia, de América Latina, que salen en las antologías, son los que han sido validados, ¿no? Tienes el placet, el beneplácito de la élite nuestra, intelectual, que valide y demás. Hay algunos de estos que han pasado el filtro, otros no. Yo creo que Nicanor Parra porque les hace gracia, les parece, siempre tiene que haber alguien que rompa un poco, pero es brutal la cantidad de autores que hay, ¿no? Varios de ellos, por cierto, murieron, no sé si lo sabéis, en un vuelo terrible en el año 83. En un vuelo que iba dirección a Bogotá, a un encuentro de poetas que patrocinaba un ser infecto, que era Belisario Betancourt, presidente de Colombia, que siempre se pensó que era... Él pensaba que era poeta, era muy mal poeta, pero como era presidente, culpable de una de las actos más atroces de la historia de Colombia, que fue la retoma del Palacio de Justicia en el año 89. Él invitaba a muchos poetas. Y varios de estos poetas que he nombrado murieron en un vuelo que hacía escala en Madrid en el año 83, se estrelló en Mejorada del Campo y murieron unos cuantos. Bueno, un par de elementos más sobre el pasado. A mí me parece importantísima la influencia de José Carlos Mariátegui en todo. Mariátegui, no sé si lo conocéis, es un marxista importante, pero fundamentalmente un literato tremendo, que es fundamental a la hora de meter el tema indígena en la variable literaria, ¿no? Absolutamente denostada, ¿no? La literatura latinoamericana era tremendamente blanca y civilizada, estaba en esa dicotomía barbarie de civilización, y él hace un ensayo maravilloso que se llama Arte, Revolución y Decadencia en el año 26, y él dice: el sentido revolucionario de una escuela o tendencias contemporáneas no está en la creación de una técnica nueva. Eso me parece muy interesante, ¿no? No está tampoco en la destrucción de la técnica vieja, está en el repudio, en la befa del absoluto burgués. El arte se nutre siempre del absoluto de su época. Es decir, el arte tiene que estar absolutamente metido en el barro, no puede estar la poesía hablando de florecitas, pero no tiene ni por qué innovar ni por qué renunciar del pasado. Es como una mezcla muy compleja, pero lo que dice, la clave es que no sea burguesa. Y la clave es que esté en el barro, ¿no? En realidad, la gran precursora del indigenismo en la poesía y en la literatura, absolutamente desconocida, es Clorinda Mato, peruana también. Ella en el siglo XIX ya empieza a hablar de lo indígena y pone en valor lo indígena dentro de la conformación de la literatura y de los valores culturales de Perú, y eso se va a José María Arguedas, que es otro referente fundamental, a Jorge Icaza, uno de los grandes del canon alternativo latinoamericano, y a Rosario Castellanos, que es la poeta que os he leído antes, muy poderosa. Esto lo traía porque ayer escuché el tema de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, no sé si conocéis este textito que ella tiene sobre el feminismo, que es maravilloso, lo leo muy rápido, pero claro, es que Alfonsina Storni nació en 1892, ¿no? Y esto lo dijo a principios del siglo XX. La palabra feminista, tan fea, aún ahora, suele hacer cosquillas en almas humanas. Cuando se dice feminista, para aquellas se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos, una voz chillona. Sin embargo, no hay mujer normal de nuestros días que no sea más o menos feminista. Podrá no desear participar en la lucha política, pero del momento en que piensa y discute en voz alta las ventajas y horrores del feminismo, ella es feminista. Pues feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer en cualquier campo de la actividad. Me parece interesante, ¿no? La fecha en la que lo escribe, los ataques que recibía. Y Storni está muy presentada, bueno, poeta, ¿no? Casi poetisa, como diría Borges, ¿no? Pero en realidad era muy potente su discurso, ¿no? Muy potente.
Ángel Rama, que es uno de los que muere en el accidente del año 83, esto si no lo conocéis es una joya. Ángel Rama, que se exilia, es uruguayo, termina en Venezuela, pasa por México y demás. En el 74 crea La Bomba, que sigue estando online gratuito. La Biblioteca Ayacucho. Si no, ¿sabéis? ¿Habéis oído hablar de la Biblioteca Ayacucho? Eso es la joya del mundo mundial. Está todo, yo diría que todo el canon latinoamericano construido por latinoamericanos en línea, gratuito y descargable. Ayacucho, Ayacucho. Eso es por la batalla de Ayacucho, que fue una batalla de la independencia muy importante. Es, de verdad, es una joya. Eso siempre estuvo ahí y siempre fue muy bueno, lo creó en el 74, pero durante el chavismo, ya sabéis, el chavismo, el horror, ¿no? ¿Qué horror? El chavismo lo que hizo fue abrirlo completamente. Es decir, esto es público, esto es para todo el mundo y esto es descargable. Eso siempre ha estado financiado por el Estado venezolano. Eso lo empezó a... Le compró el proyecto Carlos Andrés Pérez en los años 70 y siempre ha estado financiado por el Estado venezolano. Durante el chavismo, Chávez se inventa... Bueno, Chávez no. Su gente se inventa una cosa maravillosa basada en este... No sé si conocéis esto que llevo aquí. Torres García. Esto es de Torres García, de origen, sus padres catalanes, el uruguayo, hace en los años 30, le da la vuelta a Sudamérica, pero todo lo demás está perfectamente al derecho, ¿no? Los barcos, el sol, tal, y se titula Nuestro Norte es el Sur. Y crea el Taller del Sur, de artistas críticos. Y entonces el chavismo coge esto y crea las librerías del sur. Y abrió librerías hasta en el último maldito pueblo de Venezuela, lo he visto con mis ojos, no es retórica, y cogió la Biblioteca de Ayacucho y la imprimió a lo bestia. O sea, cada título, venga, 50.000 ejemplares. Tal. Y los comprabas por €1, por €1,50. Entonces puso la Biblioteca Ayacucho, que era una gran herramienta académica, de estudio, de acceso y tal, la popularizó, ¿no? Entonces a mí me parece realmente muy poético. Saúl Ibargoyen y Jorge Bocanera, Ibargoyen también murió en ese accidente, hacen en el 78 esa antología poética que os decía, que es que me da rabia haberme dejado el ejemplar porque además es precioso, pero bueno, si alguien va a morir, de verdad que se lo mato. Bueno, rápido. Revolución de Cuba, los procesos del Salvador de Nicaragua, eso genera un aluvión poético, pero además genera que los poetas se vayan a la lucha, no se quedan fuera. Roque Dalton, no sé si habéis oído hablar de él, poeta además de una ironía y de una acidez maravillosa. Yo creo que no he visto a nadie con tan mala leche acumulada y con tanto sentido del sarcasmo. A Roque lo fusila el FMLN, pero él decía, el poeta en nuestros países cumple 3 funciones: payaso, sirviente o enemigo. Era fácil, ¿no? Tenías que elegir dónde te situabas. Al lado de él está Leonel Rugama. Leonel es un gran poeta, asesinado cuando tenía apenas 23, 24 años, nicaragüense. Luego lo vamos a ver. Leonel es mítico, aparte por sus poemas, que son muy, muy buenos. Hay que ponerlos en su tiempo, ¿eh? Y de la lucha sandinista. Pero este era guerrillero. Se involucra en la lucha guerrillera y entonces un día los localizan a él y a 2 compañeros en una casa Franco en Managua, la Guardia Nacional de Somoza. Entonces lo rodean, empieza el tiroteo, matan a uno de sus compañeros, matan al segundo, se queda él solo, la casa semidestruida, la Guardia Nacional, los tanques, la leche, ¿no? Entonces el comandante de la Guardia Nacional y le dice, ya sabían quién era él, ¿no? Rugama, ríndase. Luego está completamente rodeado, no puede hacer nada, tal y cual. Entonces, lo último que se le escuchó, antes de que le soltaran un cañonazo, es que se rinda tu madre. Luego vais a ver que sigue siendo un grito de guerra en las luchas contemporáneas de Nicaragua, ¿no? Ahora contra la línea de Ortega, es muy interesante. Bueno, Víctor Jara, por supuesto. Lo de Ibargüen decías que murió en un accidente. O fue Bocanera, es que estoy dudando si fue Bocanera, ¿no? Sí, Ibargüen murió. Vale. Bocanera vive, Bocanera. Entonces, yo juraría que uno de los 2 murió. Sí, es verdad que Bocanera vive. Y Ibargüen en el 2019. Pues entonces no, me estoy confundiendo. Es que aparte de Ángel Rama, hay otro grande de los que antologizó. Pues no hay ninguno de los 2. Monegal muere. La mujer de Rama, que era una muy buena poeta, se me olvida el nombre, Susana Soca. Es que mueren como 6 o 7 ídolos muy importantes. Sí, fue un shock además en el mundo poético. Pues gracias por el matiz. Bueno, Nicolás Guillén, por supuesto, nuestro cardenal, en fin. Aquí solamente una conexión con la canción de autor. O sea, toda esta poesía se multiplica, sigue viva porque entra León Gieco, Atahualpa Yupanqui, Facundo Cabral, Mercedes Sosa, por supuesto, La Negra, Víctor Jara, Pablo Milanés, Violeta Parra, en fin. Todo este universo tremendo que sigue vivo. O sea, esto no es historia, ahora lo vamos a ver. Por eso voy a pasar ya
No me voy a meter en las poetas afro, en la poesía afro, en la poesía indígena muy por encima, solamente os quería nombrar el impacto de la revolución de Haití, por supuesto. Aimé Césaire, porque es muy importante, hay un poemario suyo que se llama Cuaderno de un Retorno, un poema que se llama Cuaderno de un Retorno muy potente, que en realidad es un poemario sobre el retorno de una persona colonizada a su territorio que sigue estando colonizado y es muy fuerte. Pero a mí me gusta mucho destacar a Victoria Santa Cruz. Victoria Santa Cruz es muy desconocida, afroperuana, que también hay un movimiento afroperuano gigante. Dicen que en Perú, dicen los peruanos de chiste con mala leche, que en Perú solamente se puede ser negro en la selección nacional de fútbol, como en Ecuador, ¿no? O sea, es el único lugar donde puede ser negro. Eso pasa en bastantes lugares del mundo, pero... Bueno, escuchad, este es un poeta que se llama Me gritaron negra. Un poema que se llama Me gritaron negra. Este poema sigue siendo un elemento de la lucha afro fundamental en toda América Latina. Está escrito en el 78 y esta es una grabación de esa época. Lo que me gusta es cómo lo hace. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Yo en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Esto lo podéis ver, si ponéis Me gritaron negra, lo podéis ver hecho el mes pasado, hace 7, por niñas negras de Venezuela, por niñas negras de... O sea, es acojonante. Esto sigue. Esto en el año 78 es la bomba. O sea, hecho por una negra. No hecho por un blanco que critica el racismo, hecho por una negra. Con este nivel de complejidad, el discurso es tremendo. O sea, es una resignificación del insulto. Es lo que hizo Aimé Césaire desde un punto de vista muy intelectualizado, hecho desde el terreno, ¿no? Y esto ha sido gasolina para la lucha. Esto no es retórica. Lo interesante, lo que me gusta mucho de este vídeo, además, Victoria escribe esto ya cuando tiene como 52, 53 años y parte todo de una anécdota cuando tenía 9 años. Quiero decir, le lleva tiempo elaborarlo. No es sencillo. Lo interesante es cómo lo pone en juego, si os dais cuenta. Utiliza todo lo que
va a encontrar, no, pues los negros es el folclore, tal, ¿no? Pues la música, para lo que valen, para el sexo y para la música, ¿no? Esta es la idea el racista, ¿no? Lo que hace es coger todo eso, resignificar, repetir la palabra hasta la saciedad, ¿no? A mí me parece políticamente en la bomba, pero poéticamente es de una hermosura increíble. Si lo buscáis, hay vídeos de contemporáneos que se te saltan las lágrimas porque ves a niñas que obviamente no saben quién es Victoria Santa Cruz. En las fiestas populares se sigue representando y además se representa, o sea, no se declama, ¿sabes? Hay toda esa cosa performática y siempre tiene que haber el coro del que te grita negra, ¿no? Que me parece muy potente esa idea. Entonces, lo que quiero decir, hay una poesía afro muy potente, muy oral, mucha no registrada, no registrada, no publicada en libros elegantes. Está publicada y la vas consiguiendo por ahí cuando vas por los territorios, pero no es una cosa que esté ahí súper presente. Está muy negada cuando uno va a las ferias del libro, cuando uno va a eventos, digamos, formales, lo arrinconan como mucho en lo que se llama literatura étnica, ¿no? Bueno, entonces la literatura blanca no es étnica, pues será también étnica, ¿no? Ahora hubo un debate muy grande cuando hubo la bronca en la Feria del Libro de Madrid el año pasado, no sé si sabéis, el país invitado era Colombia y el gobierno de Colombia hizo una selección bastante infame de autores y autoras. Pero hablábamos con Delia Vidal. Delia Vidal es una autora negra colombiana y ella fue a la feria. Y entonces la criticaron mucho, ¿no? Porque Héctor Abad Faccioninza renunció a ir, William Ospina renunció a ir, todos criollos, por cierto. Y en protesta, ¿no? Por la selección que había hecho el gobierno colombiano. Y ella fue, la habían invitado, y entonces la entrevistamos y Delia dijo, ¿sabes qué? Es que yo soy negra, yo no me puedo permitir el lujo. O sea, yo estoy rechazada absolutamente de todos lados. Cuando me invitan yo me meto. Me da igual quién me invite, o sea, yo voy allí, ahora no voy a cualquier cosa, y efectivamente fue de una caña tremenda. Pero era muy interesante su reflexión de que es que vosotros os podéis dar el privilegio de tener una posición política elegante, yo no, yo me tengo que embarrar, ahí me toca llenarme de mierda para poder existir. Y a mí ese punto me parece muy potente, ¿no? En esos debates sobre privilegios, sobre no privilegios y demás, me parece muy potente. Hay un movimiento literario y poético afro muy fuerte y muy imbrincado también efectivamente con la política. Ahora, no sé si habéis escuchado, la nueva vicepresidenta de Colombia, para horror de la élite criolla colombiana, que están asqueados, va a ser negra. Sí. Negra popular, negra pobre, negra gorda, o sea, tiene todo. Bueno, es heterosexual, la pobre se salva por algún lado. Francia, como dicen, lo único que la salva es su nombre, que se llama Francia, que es elegante. No, de verdad, la pobre está jodida. Hay un chiste que yo hago, es que a Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, no lo van a matar, que lo quieren matar desde hace muchos años, la élite colombiana, porque lo peor que tener un guerrillero en la presidencia es tener una negra en la presidencia. Entonces, si lo matan, Francia subiría, ¿no? Entonces, está salvado. Fijaros qué interesante, Francia, con su combo, toda su campaña política ha sido tremendamente poética. ¿Su lema cuál ha sido? Vivir sabroso. Vivir sabroso. Y a partir de ahí ha estado cargando de contenido qué significa vivir sabroso. No, vivir sabroso no es vivir bailando. Vivir sabroso es poder sentarse en la puerta de tu casa sabiendo que has comido, que la brisa te da, que nadie te va a matar. O sea, empieza a darle contenido ya, pero empieza a generar una campaña ultra poética que, por supuesto, los europeos ya están criticando. No, estos latinoamericanos como son de moñas y tal. Entonces empezaban, en la campaña utilizaban otro lema, es Colombia, campeón mundial del amor. No, ¿cómo se les ocurre? Claro, en un lugar en guerra permanente, en violencia permanente, reivindicar el amor no solamente es poético, es tremendamente político, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que a veces no entendemos. Bueno, ahí... Paco, dime. Perdona, sí, claro. ¿El vídeo ese que has puesto, de qué año es? No. Del 79-80. Porque estoy aquí pensando y, por ejemplo, me he acordado, ¿no?, de que ya en el año 68, en lengua inglesa, pues Jay Brown ya también decía "Say loud, I'm black and I'm proud", ¿no? Dilo alto, claro. Soy negro y estoy orgulloso. No, y ten en cuenta que la frase madre es de Aimé Césaire del año 48, de "negro soy negro me quedo", que ya lo dice otra vez. O sea, todo esto tiene una genealogía obviamente de lucha. Lo que pasa que esto en Perú es la bomba, es que no sé si conocéis Perú. O sea, en Perú la población afro está invisibilizada, exotizada, está aislada en la costa y es como que son una extrañeza, ¿no? Tú vas a la playa a ver negros, ¿no? Como que no existen en el país.
O sea, si tú le preguntas sobre Perú, piensa que es un país indígena, pero no un país de negros. Esa experiencia a los negros en los Estados Unidos la conocían también en sus propias carnes. Claro, de sobra. Y lo que es interesante es todo, no me voy a meter ahí porque entonces entraremos en un campo tremendo, pero todo el movimiento afro, incluidos los Panteras Negras, todo el movimiento afroestadounidense nace en el Caribe, no nace en Estados Unidos. O sea, Marcus Garvey, etcétera. O sea, si tú vas tirando de la genealogía, todo sale del Caribe, todo. Y bueno, y otra cosa apasionante que no me voy a meter en esa poética que yo me fascina y he intentado estudiarla bastante es el movimiento Rasta, que todo el mundo se queda con la música y los porros como... O sea, es brutal. O sea, estudiar alguna vez el movimiento Rasta porque es la bomba. O sea, y políticamente es salvaje. Pero bueno, un par de ejemplos de... Estos son dos poetas de Guatemala, Humberto Acabal y Calixta Gabriel Chiquín, nada, dos versos, pero ya están empezando, aunque la poética indígena se traduce desde hace relativamente poco al castellano, pero ya empieza a haber mucha antología, mucha manera de acceder a él. Pero un par de ejemplos, ¿no? A mí esto me parece una maravilla. En este país pequeño todo queda lejos. La comida, las letras, la ropa. Sencillito, pero... Y Calixta dice: con sangre voy a escribir la historia del pueblo maya en Guatemala, el sufrimiento del pueblo en la miseria. Con poesía redacto la frialdad de la injusticia, el racismo y la discriminación, mi pueblo con hambre, la miseria y el dolor. Son más largos, he cogido solamente un par de fragmentitos. Lo que quiero decir es que, aunque siempre ha habido poética indígena, porque siempre la ha habido, empieza a dar el salto al traducirse al castellano y al publicarse en antologías y demás, empieza a tener cierto impacto en ese mundo criollo urbano, ¿no? Un par de conexiones, tres. Bueno, lo que os decía Leonel Rugama, esto voy a ver los vídeos muy poquito, porque son largos. Esto es en las movilizaciones brutales contra el régimen de Daniel Ortega, que como consecuencia han generado pues, que casi todo el mundo está exiliado o encarcelado, y Nicaragua ahora mismo es realmente es un lugar terrorífico. Pero esto fue durante las manifestaciones. Solamente un ejemplo de cómo que se rinda tu madre es el lema de Leonel Rugama. Ahí está, es acojonante, ¿no? Como desde el año 78 que mandan a Rugama sigue siendo el grito de resistencia cuando la gente está en la calle, ¿no? Otro ejemplo con el mismo tema, el tema lo conocí de sobra, entonces no me voy a explicar, pero esto es el primer vídeo es en Chile, el segundo es en Colombia. Conocéis el tema, ¿no? Esto es Inti Illimani interpretándolo, aunque el tema es de Quilapayún, en el 19 en Chile. Había más gente detrás. A mí esto me parece anecdótico, ¿no? O sea, un tema que además está cargado de política, pero de poética, que compone Quilapayún en el 73, que ha sido un lema permanente, no solamente en América Latina, pero fijaros, esto es en el 19, durante las protestas en Chile, ¿qué pasa en Colombia? La noche en la que la izquierda gana unas elecciones presidenciales por primera vez en 212 años. No es anecdótico. Es la primera vez que alguien que no sea de ultraderecha en realidad llega al poder. No significa que vaya a cambiar el mundo, es bastante complicado, pero para los movimientos sociales y para la gente fue bastante especial. Esto pasó en Cali, ni siquiera en Bogotá. Esa es la noche de las elecciones. Esta es la gente cantando. Aquí no hacía falta Inti Illimani. Y Francia Márquez.
Esto lo podéis ver, si ponéis Me quitaron negra, lo podéis ver hecho el mes pasado, hace 7, por niñas negras de Venezuela, por niñas negras de... O sea, es acojonante. Esto sigue. Esto en el año 78 es la bomba. O sea, hecho por una negra. No hecho por un blanco que critica el racismo. Hecho por una negra. Con este nivel de complejidad, el discurso es tremendo. O sea, es una resignificación del insulto. Es lo que hizo Aimé Césaire desde un punto de vista muy intelectualizado, hecho desde el terreno, ¿no? Y esto ha sido gasolina para la lucha. Esto no es retórica. Lo interesante, lo que me gusta mucho de este vídeo, además, Victoria escribe esto ya cuando tiene como 52, 53 años y parte todo de una anécdota cuando tenía 9 años. Quiero decir, le lleva tiempo elaborarlo. No es sencillo. Lo interesante es cómo lo pone en juego, si os dais cuenta. Utiliza todo lo que va a encontrar. No, los negros, el folclore, tal, ¿no? La música, para lo que valen. Para el sexo y para la música, ¿no? Esta es la idea racista, ¿no? Lo que hace es coger todo eso, resignificar, repetir la palabra hasta la saciedad, ¿no? A mí me parece políticamente la bomba, pero poéticamente es de una hermosura increíble. Si lo buscáis, hay vídeos de contemporáneos que se te saltan las lágrimas porque ves a niñas que obviamente no saben quién es Victoria Santa Cruz. En las fiestas populares se sigue representando y además se representa, o sea, no se declama, ¿sabes? Hay toda esa cosa performática y siempre tiene que haber el coro del que te grita negra, ¿no? Que me parece muy potente esa idea. Entonces, lo que quiero decir, hay una poesía afro muy potente, muy oral, mucha no registrada, o sea, no registrada, no publicada en libros elegantes. Está publicada y la vas consiguiendo por ahí cuando vas por los territorios, pero no es una cosa que esté ahí súper presente. Está muy negada cuando uno va a las ferias del libro, cuando uno va a eventos, digamos, formales, lo arrinconan como mucho en lo que se llama literatura étnica, ¿no? Bueno, entonces la literatura blanca no es étnica, pues será también étnica, ¿no? Ahora hubo un debate muy grande cuando hubo la bronca en la Feria del Libro de Madrid el año pasado, no sé si sabéis, el país invitado era Colombia y el gobierno de Colombia hizo una selección bastante infame de autores y autoras. Pero hablábamos con Delia Vidal. Delia Vidal es una autora negra colombiana y ella fue a la feria. Y entonces la criticaron mucho, ¿no? Porque Héctor Abad Faccioninza renunció a ir, William Ospina renunció a ir, todos criollos, por cierto. Y en protesta, ¿no? Por la selección que había hecho el gobierno colombiano. Y ella fue. La habían invitado, entonces la entrevistamos y Delia dijo, ¿sabes qué? Es que yo soy negra. Yo no me puedo permitir el lujo. O sea, yo estoy rechazada absolutamente de todos lados. Cuando me invitan, yo me meto. Me da igual quién me invite, o sea, yo voy allí, ahora no voy a cualquier cosa, y efectivamente fui de una caña tremenda. Pero era muy interesante su reflexión de es que vosotros os podéis dar el privilegio de tener una posición política elegante, yo no. Yo me tengo que embarrar, ahí me toca llenarme de mierda para poder existir. Y a mí ese punto me parece muy potente, ¿no? En esos debates sobre privilegios, sobre no privilegios y demás, me parece muy potente. Hay un movimiento literario y poético afro muy fuerte y muy imbrincado también efectivamente con la política. Ahora, no sé si habéis escuchado, la nueva vicepresidenta de Colombia, para horror de la élite criolla colombiana, que están asqueados, va a ser negra. Sí. Negra popular, negra pobre, negra gorda, o sea, tiene todo. Bueno, es heterosexual, la pobre se salva por algún lado. Francia, como dicen, lo único que la salva es su nombre, que se llama Francia, que es elegante. No, de verdad, la pobre está jodida. Hay un chiste que yo hago, es que a Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, no lo van a matar, que lo quieren matar desde hace muchos años, la élite colombiana, porque lo peor que tener un guerrillero en la presidencia es tener una negra en la presidencia. Entonces, si lo matan, Francia subiría, ¿no? Entonces, está salvado. Fijaros qué interesante, Francia, con su combo, toda su campaña política ha sido tremendamente poética. ¿Su lema cuál ha sido? Vivir sabroso. Vivir sabroso. Y a partir de ahí ha estado cargando de contenido qué significa vivir sabroso. No, vivir sabroso no es vivir bailando. Vivir sabroso es poder sentarse en la puerta de tu casa sabiendo que has comido, que la brisa te da, que nadie te va a matar. O sea, empieza a darle contenido ya, pero empieza a generar una campaña ultra poética que, por supuesto, los europeos ya están criticando. No, estos latinoamericanos como son de moñas y tal. Entonces empezaban en la campaña utilizando otro lema, es Colombia, campeón mundial del amor.
No, ¿cómo se les ocurre? Claro, en un lugar en guerra permanente, en violencia permanente, reivindicar el amor no solamente es poético, es tremendamente político, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que a veces no entendemos. Bueno, ahí... Paco, Dime. Perdona, te voy a hacer una pregunta. Sí, claro. ¿El vídeo ese que has puesto, de qué año es? Del 79-80. Porque estoy aquí pensando y, por ejemplo, me he acordado, ¿no?, de que ya en el año 68, en lengua inglesa, pues Jay Brown ya también decía "Say loud, I'm black and I'm proud", ¿no? Dilo alto, Claro. soy negro y estoy orgulloso. No, y ten en cuenta que la frase madre es de Aimé Césaire del año 48, de "negro soy negro me quedo", que ya lo dice otra vez. O sea, todo esto tiene una genealogía obviamente de lucha. Lo que pasa que esto en Perú es la bomba, es que no sé si conocéis Perú. O sea, en Perú la población afro está invisibilizada, exotizada, está aislada en la costa y es como que son una extrañeza, ¿no? Tú vas a la playa a ver negros, ¿no? Como que no existen en el país. O sea, si tú le preguntas algo sobre Perú, piensa que es un país indígena, pero no un país de negros. Esa experiencia a los negros en los Estados Unidos la conocían también en sus propias carnes. Claro, de sobra. Y lo que es interesante es todo, no me voy a meter ahí porque entonces entraremos en un campo tremendo, pero todo el movimiento afro, incluidos los Panteras Negras, todo el movimiento afroestadounidense nace en el Caribe, no nace en Estados Unidos. O sea, Marcus Garvey, etcétera. O sea, si tú vas tirando de la genealogía, todo sale del Caribe, todo. Y bueno, y otra cosa apasionante que no me voy a meter en esa poética que yo me fascina y he intentado estudiarla bastante, es el movimiento Rasta, que todo el mundo se queda con la música y los porros como... O sea, es brutal. O sea, estudiar alguna vez el movimiento Rasta porque es la bomba. O sea, y políticamente es salvaje. Pero bueno, un par de ejemplos de... Estos son dos poetas de Guatemala, Humberto Acabal y Calixta Gabriel Chiquín, nada, dos versos, pero ya están empezando, aunque la poética indígena se traduce desde hace relativamente poco al castellano, pero ya empieza a haber mucha antología, mucha manera de acceder a él, pero un par de ejemplos, ¿no? A mí esto me parece una maravilla. En este país pequeño todo queda lejos, la comida, las letras, la ropa. Sencillito, pero... Y Calixta dice: con sangre voy a escribir la historia del pueblo maya en Guatemala, el sufrimiento del pueblo en la miseria. Con poesía redacto la frialdad de la injusticia, el racismo y la discriminación, mi pueblo con hambre, la miseria y el dolor. Son más largos, he cogido solamente un par de fragmentitos. Lo que quiero decir es que, aunque siempre ha habido poética indígena, porque siempre la ha habido, empieza a dar el salto al traducirse al castellano y al publicarse en antologías y demás, empieza a tener cierto impacto en ese mundo criollo urbano, ¿no? Un par de conexiones, tres. Bueno, lo que os decía Leonel Rugama, esto voy a ver los vídeos muy poquito, porque son largos. Esto es en las movilizaciones brutales contra el régimen de Daniel Ortega, que como consecuencia han generado pues, que casi todo el mundo está exiliado o encarcelado, y Nicaragua ahora mismo es realmente es un lugar terrorífico. Pero esto fue durante las manifestaciones. Solamente un ejemplo de cómo que se rinda tu madre, ese lema, Leonel Rugama, ahí está, es acojonante, ¿no? Como desde el año 78 que mandan a Rugama, sigue siendo el grito de resistencia cuando la gente está en la calle, ¿no? Otro ejemplo con el mismo tema, el tema lo conocí de sobra, entonces no me voy a explicar, pero esto es el primer vídeo es en Chile, el segundo es en Colombia. Conocéis el tema, ¿no? Esto es Inti Illimani interpretándolo, aunque el tema es de Quilapayún, en el 19 en Chile. Había más gente detrás. A mí esto me parece anecdótico, ¿no? O sea, un tema que además
está cargado de política, pero de poética, que compone aquí la Payuna del 73, que ha sido un lema permanente, no solamente en América Latina, pero fijaros, esto es en el 19, durante las protestas en Chile, ¿qué pasa en Colombia la noche en la que la izquierda gana unas elecciones presidenciales por primera vez en 212 años? No es anecdótico. Es la primera vez que alguien que no sea de ultraderecha en realidad llega al poder. No significa que vaya a cambiar el mundo, es bastante complicado, pero para los movimientos sociales y para la gente fue bastante especial. Esto pasó en Cali, ni siquiera en Bogotá. Esa es la noche de las elecciones. Esta es la gente cantando. Aquí no hacía falta Inti Illimani. Y Francia Márquez. Depende del territorio y demás. Es curioso porque América Latina, que no tiene nada que la conecte, o sea, excepto la colonia, lo que decía antes, la diversidad es brutal. O sea, de hecho, no ha triunfado ningún medio de comunicación latinoamericano, no ha triunfado porque hay tantas peculiaridades y tantas particularidades que no funcionan. Sin embargo, hay un sentimiento de latinoamericanidad que nadie puede explicar, que sí está. O sea, una conexión ahí muy rara. Entonces, que si en Chile gana Boric, entonces el de Venezuela se emociona. Y dice, ¿por qué si Petro gana allí, el argentino dice, ha ganado Petro. Y dice, pero si no te pegas, o sea, no tienes ni puta idea de qué pasa en Colombia, pero, ¿verdad? No, que cuando ganó Petro, realmente en Argentina estábamos emocionados Sí. como si hubiera ganado el No, pues eso, es una cosa que yo lo he hablado mucho con los compas allá. La latinoamericanidad es muy difícil de explicar. Es fácil de entender. Es difícil de explicar, pero es fácil de entender. Porque eso que estás diciendo, pues yo me emocioné. Claro. El mismo día que ganaba Era las elecciones de Andalucía. en Colombia, pues mi tierra se fregaba, Sí. de lleno Con pasión. al liberalismo apoyado por la extrema derecha. Sí. Y por un lado estaba súper cabreado, súper eso, pero por el otro lado, No, menos mal que me queda Colombia. está la conexión de los pueblos. Primero, yo creo que está la conexión de los nadie. Otra cosa interesante que ha rescatado Francia Márquez en su discurso político es la idea de los nadie, ¿no? Que en la creación cultural latinoamericana es permanente, ¿no? Desde creación documental en Chile hasta, por supuesto, Galeano, pero, o sea, la idea de los nadie está permanentemente ahí. Y si escucháis las entrevistas o las conversaciones con Francia Márquez son muy potentes porque todo el mundo todo el tiempo está reivindicando esa figura, ¿no? De los nadie. No, claro, hay una conexión de los pueblos y de los nadie, pero luego hay algo ahí como por encima del territorio y demás. Es curioso porque América Latina, que no tiene nada que la conecte, o sea, excepto la colonia, lo que decía antes, la diversidad es brutal. O sea, de hecho, no ha triunfado ningún medio de comunicación latinoamericano, no ha triunfado porque hay tantas peculiaridades y tantas particularidades que no funcionan. Sin embargo, hay un sentimiento de latinoamericanidad que nadie puede explicar, que sí está. O sea, una conexión ahí muy rara. Entonces, que si en Chile gana Boric, entonces el de Venezuela se emociona. Y dice, ¿por qué si Petro gana allí, el argentino dice, ha ganado Petro. Y dice, pero si no te pegas, o sea, no tienes ni puta idea de qué pasa en Colombia, pero, ¿verdad? No, que cuando ganó Petro, realmente en Argentina estábamos emocionados como si hubiera ganado el No, pues eso, es una cosa que yo lo he hablado mucho con los compas allá. La latinoamericanidad es muy difícil de explicar. Es fácil de entender. Es difícil de explicar, pero es fácil de entender. Porque eso que estás diciendo, pues yo me emocioné. Claro. El mismo día que ganaba Era las elecciones de Andalucía. en Colombia, pues
Pero Porque mi tierra se entregaba, Sí. de lleno Con pasión, con al pasión. liberalismo apoyado por la extrema derecha. Sí. Y por un lado estaba súper cabreado, súper eso, pero por el otro lado, No, está, menos mal que me queda Colombia. está la conexión de los pueblos. Primero, yo creo que está la conexión de los nadie. Otra cosa interesante que ha rescatado Francia Márquez en su discurso político es la idea de los nadie, ¿no? Que en la creación cultural latinoamericana es permanente, ¿no? Desde creación documental en Chile hasta, por supuesto, Galeano, pero, o sea, la idea de los nadie está permanentemente ahí. Y si escucháis las entrevistas o las conversaciones con Francia Márquez son muy potentes porque todo el mundo todo el tiempo está reivindicando esa figura, ¿no? De los nadie. No, claro, hay una conexión de los pueblos y de los nadie, pero luego hay algo ahí como por encima. También aquí, porque en Zaragoza hicimos un recital el 27 de enero celebrando la toma de posesión de Xiomara Castro. Sí, Bien. claro. O sea, que no solamente entre ellos. No, hombre, luego hay un latinoamericanismo, obviamente, más amplio. Lo que pasa es que es difícil de entender, o sea, no es difícil de entender, es difícil de explicar, efectivamente. Es fácil de entender, es difícil de explicar. Yo estoy en México, en una reunión de activistas de toda América Latina, y fue la época en la que Calle 13, bueno, el Residente puso el tema Latinoamérica, no sé si lo habéis escuchado, el tema de René, de Residente de Calle 13, Latinoamérica, si no habéis visto el vídeo, merece la pena. Y el tema, y eso era, o sea, era como si se diluyera cualquier tipo de frontera espiritual, humana, política, ¿no? O sea, esa conexión de lucha, además. Porque no es conexión para decir, ay, qué guay somos. No, es una conexión, es el pueblo unido jamás será vencido. No hay un tema folclórico que no sea de lucha que conecte a los latinoamericanos. O sea, no hay un bolero que los una. Hay temas de lucha que los unen. Por lo tanto, es muy interesante esa lucha en la resistencia, pero siempre atravesada de poéticas diferentes. Bueno, para terminar y pasaros un par de vídeos de final, a mí, como decía, me parece que hay un momento clave que no he esperado hasta ahora, pues siempre lo digo, que es la irrupción del EZLN. Es el chute poético más bestia en las luchas, porque además el EZLN entiende dos cosas. Ayer habló Huberto de Indymedia. El EZLN entiende antes que nadie, antes que el movimiento antiglobalización y demás, la importancia de las redes sociales. O sea, seguro que en el 94 casi ninguno de nosotros sabíamos que existía la red, ni internet, ni el correo electrónico y demás. El tejido de protección que hace con intelectuales y gente de la cultura de todo el planeta el ZLN es a través de las redes. O sea, ellos entienden que las redes son una herramienta de lucha. Pero la otra que entienden es darle otra vez el valor a la palabra, el valor poético a la palabra. Permitirse el lujo. La izquierda colonial había sido tremendamente pragmática, ¿no? Es como el rollo PC, ¿no? Hay que ser frases breves, nada de perder el tiempo en gilipolleces, esto es una... ¿no? Y de pronto esto dice, no, vamos a perder el tiempo porque la palabra no es perder el tiempo, ¿no? Y son realmente muy nuevos. El tema que se conoce mucho por una canción que hizo Pedro Guerra, esto es curioso, esto es una respuesta que hace el subcomandante Marcos en un artículo del País. Publica en El País un artículo en respuesta a una serie de intelectuales y demás. Ayer mostró un montón de cosas Antonio. Yo creo que hay una diferencia entre el performance planteado desde el arte y el performance planteado desde la política, ¿no? Que utiliza el arte, ¿no? Ha habido performance muy bestias. Este se hizo hace un par de años, 3 años en Medellín, fue muy bestia. Esto es muy fuerte en Medellín. Esto es simulando lo que hacen los narcos, que es colgar cuerpos, ¿no? Lo hacen en México, lo hacen en Colombia, un país que siembra cuerpos, y se colgaron simulando. Hay una foto. Bueno, esta es brutal, parecen realmente muertos. Eso fue un impacto brutal, ¿no? Eran artistas, son personas que hacen danza en cuerda, ¿no? Pero era claramente pensado políticamente, ¿no? Entonces, eso se utiliza muchísimo, se juega en la vida. O sea, pueden terminar en la cárcel, pueden terminar represaliados. De hecho, luego mostraré una cosita de represalia de artistas. O, por ejemplo, esta cosa que nosotros no sabemos hacer. Esto es Mujeres Creando, no sé si conocéis. Mujeres Creando es uno de los movimientos que más me fascina en el planeta, de Bolivia. Liderado por la anarcofeminista maravillosa María Galindo, la mujer más agresiva de imagen y más tierna en persona que existe en el planeta. A mí es que María cuando le preguntaron una vez, entonces usted se identifica con el movimiento LGTB, en aquella época era LGTB, ahora hemos sumado palabras, y dijo, sí, claro, yo soy lesbiana, gorda, trabajadora y boliviana. Porque ella está en contra de las etiquetas europeizantes, identitarias que te aíslan, ¿no? Entonces, esto fue el año pasado. Ellos cogieron la plaza de Isabel la Católica en Lima. Esa es Isabel la Católica. Y entonces no tumbaron ella dijo, ¿para qué vamos a tumbar estatuas? Hagamos las nuestras.
Y entonces les llamaban la Plaza de las Cholas, sabéis que es el término despectivo para llamar a una mujer indígena, campesina en buena parte de América Latina. La Plaza de las Cholas globalizada, con un par de narices. Pusieron a Isabel la Católica de chola, tacharon y siguieron. Ellas, mujeres creando, tienen un repertorio de performance súper... han tenido todos los problemas del mundo. Evo Morales las odiaba, Evo no las podía soportar, y Álvaro Linera, que era el mal, menos todavía, Álvaro no podía con ellas. Es como apropiarte. En Bolivia también, Silvia Rivera Cusicanqui, que si no la conocéis, debéis conocerla urgentemente, es lo mejor que hay en el planeta. Silvia Rivera, que por ejemplo se ha negado a escribir más, porque ella ha dicho eso es occidental, entonces solamente hace video, porque ella considera que es herencia de lo globalizado. Silvia es una gran socióloga de la imagen, además, audiovisual, da clase en su chacra, en su huerta, porque la echaron de la universidad, quien quiera puede ir. Y Silvia, por ejemplo, durante las manifestaciones del TIMNIS, Álvaro García Linera, un héroe para la izquierda europea y una rata para el resto del mundo, dijo que los indígenas que estaban protestando, porque habían quemado no sé qué, eran unos salvajes. Entonces Silvia lo que hizo fue reapropiarse, había sido pareja de Álvaro, así que lo conocía bien, se apropió de la palabra y dijo sí, somos salvajes, y les anunciamos, esto mascando con la bola de coca aquí, y le anunciamos que a partir de ahora vamos a imponer el salvajismo. Estamos de su occidente y de su modelo hasta el moño, o sea, no nos interesa absolutamente nada. Entonces también es como eso de me llamas negro, yo me apropio, me llamas salvaje, yo me apropio, me llamas caníbal, yo hago un movimiento antropofágico. Vale, Rebe, Antonio Camacho. Antonio Camacho fue un artista bipedagogo colombiano muy potente. Su obra lo llevó a ser desaparecido forzadamente, troceado y bueno, fundamental. Algo que ha pasado en las luchas en Latinoamérica, la madre tierra eres tú y tú eres la madre tierra. No hay o sea, no tiene esta separación que tienen en las luchas, en otras cosas no. Pero no esta separación. Nosotros vamos a luchar ahora por el medio ambiente, ¿no? Bueno, vamos a hacer ecologistas 10 minutos. No. O sea, si os dais cuenta, habla de la madre, que lo podéis interpretar como la patria, el territorio, todo florece, o sea, hay ríos, hay mar. Y es muy importante entender esto, porque esa ruptura que tenemos nosotros, ellos también en el mundo criollo la tenían, y yo creo que esa conexión con lo afro, con lo indígena, ha permitido una reconexión tremenda. Entonces ahora la mayoría de campañas políticas hablan de eso. Hablan de, oye, no, esto no es un tema de tomar medidas para mitigar no sé qué. Ahora, dentro de eso, pues Petro, el gobierno plantea, hay que cambiar todo el modelo energético. Vale.